Correcto. Calderón Gabriel. Jiménez Over. Carchi Ana. Presente, doctora. Buenas noches. Ya, muy bien. Y la Quiche Mayra. Buenas noches. Presente. Ya. Medina María. Buenas noches, presente. Correcto. Ortiz Karen. Presente, abogada. Buenas noches. Ya. Quesada Blanca. Presente, abogada. Buenas noches. Correcto. Castillo José. Buenas noches, abogada presente. Ya. Salazar Gaby. Condoy Miguel. Buenas noches, presente. Ya. Ya, y deja de... Cueva Homer. Íñiguez Tulio. Medina Rosa. Buenas noches. Presente. Buenas Ya. noches. Saca Jenny. Buenas noches, licenciada. Presente. Ya. Carrión Jackson. Noche, queda presente. Ya. Coronel Roosevelt. Presente, buenas noches. Bien. Gualán Juan. Señor Gualán ya tiene perdido el módulo, por si acaso tiene faltas desde el 9 de septiembre. Masache Santos. Buenas noches, licenciada presente. Ya. Curipoma Wilman. Jiménez Julia. Buenas noches, abogada, presente. Ya. Cumbicos Raúl. Buenas noches, abogada presente. Ya. Delgado Lady. Buenas noches, presente. Bien. Matamoros Sergio. Abogada presente, buenas noches. Ya. Matamoros Stephanie. Buenas noches. Presente. Bien. Ortiz José. Falta Giovanni. Buenas noches, presente, doctor. Ya. Pinto Marcia. Samaniego Luis. Sánchez Silvia. Buenas noches, presente. Ya. Abad Yesenia. Buenas noches con todos. Presente. Correcto. Cuenca Milton. Buenas noches, presente, abogada. Ya. Cuenca David. López Fabricio. Presente, abogada. Buenas noches. Ya. Castillo Vladimir. Ulki Edwin. Presente, abogado Vladimir Buenas Castillo. noches, abogada presente. Hay que evitar hacer eso. Si ya se les pasó la lista, al final, Valenzuela Bolívar. Buenas noches, abogada presente. Ya. Ochoa Vanessa. Presente. Bien. Jaramillo Elisa. Buenas noches, abogada. Presente. Ya. Sarango Alexander. Buenas noches, Guamán presente. Inés. Ya. Buenas noches, abogada. Presente. Correcto. Y Macías Karina. A ver, ¿quién falta en lista, por favor? Ahí sí, las personas que falten. Presente. ¿Quién está con el micrófono prendido? Ya. Abogada, una pregunta. Se me fue un Gabriel. poquito. Buenas noches, abogada. Ya no avancé a responder a la lista, pero sí estoy aquí. Ya. Muchas gracias para que me dejes. Gabriel. Ya. Bien, ¿alguien más? Dígame, señor López.
Encenderá la cámara. Licenciado, se me fue un poquito el internet, no sé si me avanzó a escuchar presente. Sí, Allá, gracias. toda la clase le veo con la cámara apagada. Mis clases son cámaras encendidas y todo el mundo participa, ¿sí? Menos usted. Yo de todo me acuerdo, ¿ya? Entonces todo eso les pesa, ¿sí? Todo eso en la nota, en la evaluación, en todo. Ah, bien. A ver, dígame por favor, Milton, la definición de empleador que revisábamos el día de ayer. Ya. Empleador, decimos que es la persona o entidad de cualquier clase que fuere por cuenta u orden de cual fuese se ejecutara una obra o un servicio denominado, que se denomina empresario o empleador. Y ahora en sus palabras, no de Ya, es mi la diapositiva. persona, ya, es la persona natural o jurídica que utiliza servicios intelectuales para, Solo para, intelectuales utilizará. a ver, se utiliza servicios intelectuales o materiales. Ya la definición que estaba al lado en Ujú. el cuadro rojo. Sí, así En es, sus ajá, sí. palabras. En sus Ya, palabras le dije. en mis palabras, empleador es la persona que puede que ofrece trabajo a una persona a cambio de una retribución económica. Ya, ¿no? Y de eso se beneficia finalmente porque la persona le brinda un servicio, le genera la obra, le hace alguna actividad. Sí, correcto. Si me lento de eso, mal, de memoria, me sé todo. Ya, muy bien, gracias, Milton. Vamos a ver. María del Cisne. María, ¿cuáles eran los dos tipos de trabajadores que explicábamos que existían el día de ayer? El micrófono, María, por favor. Sí, perdón. El obrero y el empleado. Eran los dos tipos de trabajadores. Excelente. Es un ejemplo, o podría ser un ejemplo de obrero. Un obrero, un albañil, un obrero Ya, de las y obras un empleado. públicas, Ya, un empleado, un abogado. ya, correcto. Muy bien. Gracias, María. Perfecto, excelente. Bien, vamos a hacer última pregunta. Veamos, ¿quién tiene la cámara apagada? Silvia Sánchez. Silvia, recuérdenos, el día de ayer estábamos revisando obligaciones y prohibiciones del trabajador. Recuérdeme una obligación que tenían los trabajadores. Silvia. Ya. La obligación del trabajador, ejecutar el trabajo en los términos del tiempo. Y otra, Tiempo. observar la buena conducta del trabajador. Ya, bueno, elegir dos para no estar leyendo. Ya, muy bien, gracias. Dos obligaciones del trabajador, correcto. Nos habíamos quedado entonces en el artículo más largo, que era el relacionado a las obligaciones que tiene el empleador. Ya vamos a seguirla revisando porque, como ustedes pudieron observar el día de ayer, son un montón. Ya ni me acuerdo dónde nos quedamos. A ver, aquí era. Sin el IES. Sí, aquí era. Ya nos habíamos quedado justo en el 31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Obligaciones del empleador, ¿no? Ya vamos a la 32, imagínense. Las empresas, dice, empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir en un lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos y las correspondientes al pago de fondos de reserva debidamente selladas por el Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuestión de exhibir en un lugar visible y demás fue recientemente incorporados, porque lo necesario era solo pues mantenerse al día, ¿no? Con las obligaciones sociales de mis trabajadores al día y con eso era suficiente. Sin embargo, esto de exhibir es hacer referencia más a que los trabajadores tengan acceso, en el caso de que ellos tengan algún impedimento para ingresar
al sistema del IES, no puedan, desconozcan, ¿sí? Ellos pueden acercarse directamente al empleador y solicitarle, por ejemplo, alguna cuestión del pago mensual del anterior mes, ¿sí? El porcentaje de aporte individual del IES que hizo hace 2 meses, algún descuento, sí, como aquí dice el pago incluso de los fondos de reserva, averiguar directamente por medio del empleador este pago de los fondos de reserva, que ya vamos a ver cuando veamos legislación social, ¿ya? Pero lo importante más que exhibir en un lugar visible es que el trabajador, si es que no están sus posibilidades, tenga acceso a esa información, ¿sí? Sea por su cuenta, es decir, directamente desde el sistema, el solito, o consultándole dicha información directamente al empleado. ¿Ya? Con respecto a las responsabilidades que debe estar al día el empleador con respecto al IES. 33 dice, el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad, lo que tratábamos el otro día, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes en el primer año de vigencia de esta ley. Con el pasar de los años, la contratación deberá ir aumentando en relación a un porcentaje, ¿ya? Para el siguiente año dice 1% del total de los trabajadores. El tercer año 2%, el cuarto año el 3%, hasta llegar al quinto año en donde la contratación ya va a ser de un total máximo del 4% de los trabajadores. Esta inclusión de las personas con discapacidad debe obedecer evidentemente a los principios de inclusión, ¿ya? Para que todas las personas tengan la oportunidad de trabajar y ejercer, digamos, alguna actividad digna y lícita. Sin embargo, esto se debe dar en relación a la condición de esa persona, porque como ustedes saben, las discapacidades son graduales, ¿sí? Hay personas que tienen grados de discapacidad y pues en función de ello deberán estar aptas para trabajar. Hay unas personas que lamentablemente por su discapacidad nunca van a poder trabajar porque la condición mismo no les permite, pero hay otras que sí, ya tendrán un grado tal vez leve de discapacidad que no sea un impedimento para trabajar. Entonces, ellas evidentemente estarán dentro o deberán ser consideradas dentro de este mercado laboral y que así de esa manera puedan intervenir ya en esos procesos productivos, que finalmente resulta que es un derecho de las personas y pues es obligación de los empleadores de incluir a estas personas siempre y cuando se tenga un número específico de trabajadores. Y si se tiene pues más en grandes corporaciones o en grandes fábricas, se observa mucho que ya incluyen por obligación, por ley, sí es triste, pero así es, por ley, ya incluyen a estas personas que tienen discapacidad dentro de su planta de trabajo. ¿Ya? Pero saber que sí se encuentra normado y es una obligación. Contar dice con un porcentaje mínimo de trabajadoras, perdón, mujeres. El porcentaje que será establecido por las comisiones sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el 122 de este código. Esta cuestión también es relativa a principios de inclusión, ¿ya? Es, digamos, conocido que las mujeres han sido siempre, digamos, discriminadas y deslindadas y más bien no preferidas, digamos, en relación a la computación con respecto a un hombre por distintas razones. Pero ahora, sí, en relación a eso también para evitar que eso ocurra y que el vulneramiento de las mujeres, del derecho de trabajar de las mujeres no se dé, pues es obligatorio tener un porcentaje mínimo de trabajadores. Y dice mínimo y consecuencia de ello dice que se revisa en relación a las comisiones sectoriales. Esto quiere decir a qué tipo de trabajo. Evidentemente hay mujeres, sí, las mujeres no son aptas, sí, para cierto tipo de trabajo pesado que requiere algún tipo más de condición de fuerza, sí, probablemente. Entonces, en esos trabajos, pues dependerá mucho el porcentaje, ¿ya? Pero si es un trabajo normal que pueden ejecutarlo hombres y mujeres a la par, ¿sí? Por ejemplo, que pueden ser empleados, ¿sí? Más bien esta distinción puede variar en obreros, pero si son empleados pueden hacer tranquilamente el mismo trabajo, ¿ya? Entonces dependerá mucho del sector para saber qué porcentaje de trabajadoras mujeres yo debo incorporar obligatoriamente en mi empresa y así evitar que yo como empleador pueda elegir solo hombres, solo hombres, solo hombres y tener una planta de trabajadores llena de hombres para que así también las mujeres puedan ejercer su derecho justo y digno al trabajo. Ya, esta incorporación de este cambio sí igual es un tanto reciente, no había, ¿ya?
Las empresas, dice instituciones públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Discapacidades, las normas INEN sobre accesibilidad al medio y los convenios, acuerdos y declaraciones legalmente escritos en el país. ¿Ya? Y ese 36 tengo que bajarle porque se me ha pegado aquí en el 35. Evidentemente, si vamos a incorporar dentro de nuestro cuerpo laboral a una persona con discapacidad y que probablemente requiera de la modificación de nuestras instalaciones, de nuestras oficinas, obligación del empleador va a ser directamente encargarse de ello, ya no del trabajador. Porque claro, habrá que hacer algún tipo de modificación en relación, yo que sé, es una persona con discapacidad y está en silla de ruedas. Ya habrá que modificar y adecuarle el espacio para que esa persona pueda movilizarse, pueda trabajar, ¿sí? Y esté igual en unas condiciones aptas para ejecutar la labor, ¿sí? Entonces, esa obligación, ¿sí? Viene directamente relacionada a la anterior de incluir a estas personas en el trabajo, y si es que necesitaren la modificación de las condiciones laborales iniciales del empleador, pues él deberá encargarse de eso porque es un deber también en relación a la buena adaptabilidad de estas personas, ¿no? Y el 36 dice implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades de acoso laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y estos con el empleado. ¿Recuerdan que era también prohibición de los trabajadores ejecutar acoso laboral? ¿Qué decíamos que era el acoso laboral, Raúl? Ayer revisábamos, ¿se acuerda? Algunas definiciones. Díganos, Raúl, ¿qué era el acoso laboral? El acoso laboral, abogada, bueno, lo que se entiende es de que, por ejemplo, llamar fuera de horario de trabajo. A ver, ya, eso es distinto. Ya esa reforma se ingresó hace 2 meses recién. Ya eso es, bueno, también es acoso laboral, pero bueno, inicialmente la figura no se concebía así. ¿Ya? ¿Qué más es acoso, También, es el acoso laboral? también, por ejemplo, entre compañeros, como por hacerse bully y todo esto. Ya, bueno, pero no es del bullying como tal, sí, aquí se llama acoso laboral. La figura de bullying puede ser en las escuelas, en los colegios, y ahora el bullying ya en relación a, por ejemplo, actividades económicas, actividades, perdón, tecnológicas, cyberbullying, bueno, eso es una cosa distinta. Ya aquí se llama acoso laboral. Sí, es mucho más grave, digamos, porque tiene consecuencias que pueden desembocar incluso en visto bueno. Entonces, tanto no es tan sencillo, ¿ya? Gracias, Raúl. La cuestión del acoso laboral que mencionaba usted al inicio es en relación a acoso laboral cometido empleador-trabajador. Es decir, acosarle, enviarle mensajes, designarle tareas para que haga cosas, para que se conecte a reuniones, para que esté pendiente del trabajo una vez que culminó su hora de trabajo. Si es que culminó, pues terminó. Sí, finalmente es el tiempo libre del trabajador, ¿ya? Pero sí puede reflejar actualmente acoso laboral el hecho de que se le siga molestando, que se le siga hostigando para que siga trabajando, aún así, una vez culminada su hora de trabajo. Sí, eso también es acoso laboral empleador-trabajador, pero entre trabajadores también se puede dar esta figura de hostigamiento, de persecución, de molestia, de burla, ¿sí? Que puede causar también consecuencias negativas, ¿ya? Al entorno de trabajo en general. Entonces, esta cuestión del acoso laboral hay que tenerla muy en cuenta porque luego vamos a ver, como les digo, cuando revisemos visto bueno, que aparece como una de las causales que uno puede alegar para aplicar visto bueno. ¿Sí? Entonces, tomar muy en cuenta que el acoso laboral forma parte, ¿sí? De obligaciones y prohibiciones, tanto para empleador como para trabajador. ¿Ya? Así que no olvidarse de esta Todos los figura. días de ¿Ya? 7 a 9 inglés. ¿Cuántas horas falta? Pues, vale. Los niños, que no, sí los podrá. Ah, ya. Gaby Salazar, tener cuidado con el micrófono. Sí, por favor, está activado. Pierdo tiempo yo en buscar quién me hace bulla. Bien.
vamos a hablar, así como habíamos conversado acerca de qué trabajador, ¿se acuerdan que decíamos tenía prohibiciones? Recuérdenos cuáles eran dos de las prohibiciones que tenía el trabajador. Lady. ¿Cuáles eran? Decíamos que el trabajador está prohibido en hacer ciertas cosas. ¿Cuáles eran? Díganme dos. Lady. Si no se acuerda, le hago la pregunta a alguien más que se quiera ganar una participación el día de hoy. Vamos, ¿quién me responde la pregunta? Katherine. Sí, rapidito, porque hasta esperarles. A ver. No, no podía encender el micrófono. Uy, Lady, ya perdió su oportunidad. Ok. A ver, si es que los compañeros no dicen alguna, ya me dice usted. A ver. Prohibiciones, una era que no podía. No le pregunté a usted. No, no, ¿quién está hablando? No, déjeme escucharle a los compañeros, sí que levantaron ya la mano. Ya, a ver, Katherine. Si es que ya le digo, si es que no dicen alguna que usted iba a decir, ahí sí la dice. Vamos. ¿Quién está hablando? No entiendo. Katherine, active su micrófono, por favor. Eso, ya vamos, porque parecía que... Disculpe, abogada. Una de las prohibiciones es que los trabajadores tienen prohibido poner en riesgo su integridad y la de sus compañeros. Llegar en estado de embriaguez o de haber utilizado sustancias estupefacientes, tomar Ya, suficiente. materiales. Gracias. Ya, muy bien. Sí, correcto. Ya, correcto. Vamos, Milton. Portar armas que no sean autorizadas, portar armas en el lugar de trabajo que no sean debidamente autorizadas. Ujú. Ya, correcto. Esa es una de las que Otra igual sería más poner en se acuerda. peligro su propia seguridad. Ya, su propia vida al ejecutar el trabajo. Sí, muy bien, correcto. Ya, bueno, entre esas las más conocidas, ¿no? Y pues, gracias, Milton. Hay que recordar que estas cuestiones eran de no, ¿cierto? Prohibición es no, no pueden, no deben, no tienen, ¿ya? Lo mismo pasa con el empleador. El empleador también tiene prohibiciones. Esto está en el artículo 44 del Código del Trabajo. El empleador tiene prohibido, sí, miren, imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno legalmente aprobado. El reglamento interno de trabajo, como les decía yo, es de conocimiento para todas las partes, empleador y trabajador. En el reglamento interno se pueden establecer multas, ¿sí? Por ejemplo, en relación al incumplimiento del contenido del contrato de trabajo, porque ya ha llegado tarde más de 3 veces en una semana y no justifica, bueno, dependiendo de cómo está organizado el reglamento interno. Si es que ahí se establece una multa y hace un llamado de atención, se le genera un memo, se le descuenta el 2% del día, bueno, yo no sé, la multa, si es que está ahí establecida, bien, ¿ya? Pero si es que no, el empleador tampoco se puede inventar, ¿ya? Y porque estaba con iras le va a decir, bueno, ahorita me invento esta multa porque llegaste, ya me tienes cansado, que llegas tarde todos los días, sí, y me voy a inventar esta nueva multa de que te voy a, yo qué sé, te voy a suspender del trabajo 3 días, ¿ya? Y eso ni siquiera estaba en el reglamento interno. Si no está en el reglamento interno, no funciona, no vale, sí, así como la ley. El reglamento interno es como un contrato, es ley para las partes. Entonces, el empleador tampoco se puede inventar, digamos, multas que no estén previstas o no estén contempladas previamente y que el trabajador desconozca, ¿ya? Dígame, Milton. Abogada, una consultita. El reglamento interno tengo entendido que es elaborado por el empleador y dice Por debidamente supuesto. aprobado. ¿Y quién lo aprueba en este Ujú. caso? El Ministerio del Trabajo. Ya vamos a ver cuando veamos el reglamento interno, sí, qué pasa, cuáles son los pasos. ¿Quién aprueba? El Ministerio del Trabajo. Sí, no es que, claro, el empleador puede escribir maravillas, lo que le parezca. Si es que, por desgracia, es contrario a la Constitución o al Código del Trabajo o algún tipo de principio laboral, simplemente el Ministerio del Trabajo no lo aprueba y punto. Ya, vaya y corrija, esto está mal, sí, ¿qué es esto? Ya, van a decir prácticamente no. Vaya, tenga sus correcciones. Cuando esté bien corregido, acorde a la ley, venga y lo aprobamos, ¿sí? Muy Eso pasa un amable. poco con el reglamento interno, ¿ya? De nada, Ya. ya vamos a ver eso. En esto también de las multas, ¿sí?
está prohibido retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. Ya las multas se pueden establecer en ese sentido por menos del 10% de la remuneración. Porque imagínense establecer una multa del 75% de la remuneración. ¿Qué le queda al trabajador? El 25%, con eso no es absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, no se puede, digamos, topar el porcentaje de la remuneración hasta si es que es más, digamos, del 10%. Hasta el 10% se pueden retener el porcentaje de la remuneración en relación a multas, ¿sí? Multas por algún tipo de incumplimiento del reglamento interno, por alguna razón que se haya establecido ahí, ¿ya? No se puede exagerar y no se puede tampoco decir, bueno, si es que llegó tarde un día, le voy a establecer el 50%, menos del 50% de la remuneración total del mes. Ya, eso no existe porque es ilegal. ¿Ya? Entonces, porque la ley mismo lo reconoce. Se pueden establecer también sanciones en relación a la disminución de la remuneración, pero máximo, sí, que corra hasta el 10%. ¿Ya? Prohibido más, ¿ya? Porque como les digo, la remuneración le corresponde directamente al trabajador, es fruto de su trabajo y pues hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? No se puede tampoco exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Obligarle prácticamente a que consuma, ¿ya? A que gaste algún producto, algún artículo determinado, no. Lo que se podría hacer, por ejemplo, es que algunas personas trabajan en, yo que sé, Pica o algún almacén de estos, ¿sí? Y les dan tarjetas de regalo, de consumo especial, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Porque ellos sabrán si ocupan o no la tarjeta, pero no les pueden como obligar o decirles, bueno, si no vienes y compras aquí la despensa o las cosas para tu casa, vas a quedar despedido. Eso no existe, ¿ya? Que tengan también concesiones, descuentos, tarjetas, ya algún tipo de concesión especial. Bueno, eso sí se acepta porque el trabajador sabrá si la toma o no, ¿ya? Pero obligarle directamente a que consuma estos artículos propios de la empresa, no, es prohibido. Prohíbe también exigir o aceptar del trabajador dinero o especies a manera de gratificación para que se le admita en el trabajo, dice, o por cualquier otro motivo, ¿ya? Que esta cuestión del soborno pasa muchísimo, si es una realidad, digamos, un secreto a voces que pasa, sí, por algún favor. Por ejemplo, en los juzgados esto es muy común, sí, hágame el favor, que el trámite se haga más rápido, por una serie de cosas, dice, pasan dinero y especies, sí, debajo de la mesa, pero eso está mal. ¿Ya? Eso está mal y también implica una prohibición del empleador el hecho de aceptar, ¿sí? Algún tipo de soborno del trabajador, ¿ya? Es decir, como, bueno, estás llegando muy tarde y aquí hay una, yo qué sé, sanción o una multa en el reglamento interno, ¿ya? Por favor, no le tome en cuenta y déjenme seguir llegando tarde. Aquí le paso como algún regalo o algún tipo de soborno, ¿ya? Esa figura, digamos, que es muy común, no se debería dar, ¿sí? Y si se llega a comprobar, también puede ser causal de despido intempestivo, ya que, perdón, de visto bueno. Ya vamos a ver qué significa eso también, ¿ya? Cobrar, dice al trabajador, intereses, sea cual fueren las cantidades que le anticipe por cuenta de la remuneración. Entonces, que un trabajador necesita, ¿no es cierto?, un anticipo de su sueldo, una parte, el 25%, el 50%. Y si está bajo las, digamos, capacidades del empleador, anticiparle, bueno, que le anticipe, ¿ya? Pero eso no puede tomar, digamos, el empleador como un préstamo, ¿ya? No es la figura de usura, ¿sí? Que legalmente se conoce como usura, pero, digamos, en el ámbito coloquial son los chulqueros, ¿cierto? A ellos les piden el dinero, les prestan y, bueno, tienen que pagar intereses. Si es que ese es un adelanto de la remuneración, no es ningún préstamo, ¿sí? Simplemente es un adelanto del trabajo, del pago del trabajo que le corresponde a mi trabajador. Entonces, no le puedo yo cobrar intereses porque le adelanté el 50% y que me pague. Sí, no, porque no me va a devolver nada. Ya no le estoy prestando yo nada. Solo le estoy adelantando su remuneración, ¿no? Entonces, no se puede cobrar al trabajador intereses bajo ningún concepto porque no hay una relación aquí de prestamistas, ¿sí? Ni de nada por el estilo, ¿sí? Obligar, dice, al trabajador por cualquier medio a retirarse de la asociación en la que pertenezca o que vote por determinada candidatura. Era obligación, ¿se acuerdan?, de los empleadores, y había un montón, ¿sí? Respetar las asociaciones, brindarles el espacio adecuado, permitir que
coloquen publicidad en la empresa y bueno, una serie de cosas, respetando su derecho a asociarse. En razón de ello, yo tampoco le voy a poder obligar, ¿sí? O amenazar o ejercer fuerza sobre él para que deje de pertenecer al sindicato de trabajadores o ya no asista o tratar como de inculcar en él otro tipo de ideas, ¿sí? Porque cada persona es libre, ¿ya? De pertenecer a cualquier tipo de asociación según sus principios o sus creencias o lo que ella quiera. Entonces el empleador no puede ejercer como influencia al respecto, ¿ya? Se respetan las asociaciones de los trabajadores y no hay problema. Prohibido también imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores, ¿ya? Imponer, ustedes saben, ¿no? Imponer es prácticamente obligar, ¿sí? Decir como si no lo haces pasa esto, o hay consecuencias, o tienes que hacerlo, ¿ya? Esto de las colectas, igual es un tema como un poco de voluntad, ¿cierto? Si yo deseo, participo, colaboro, pero si es que no, a mí tampoco me pueden obligar, así sea una figura de autoridad, como en este caso empleador-trabajador. ¿Ya? O yo que sé, el empleador se cree influencer y ya tiene un canal en todas las plataformas y les obliga a sus trabajadores a que se suscriban, si paguen algún tipo de mensualidad para ver su contenido, ¿ya? No se puede, ¿ya? Es deseo de cada persona. Prohibido también hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. Bueno, esto igual es bastante digamos, es una realidad que sucede. Peor todavía en época de elecciones, ¿sí? En los mismos lugares de trabajo, ¿sí? En los mismos ministerios, los mismos entidades públicas se hace propaganda política o les obligan a los funcionarios públicos a ir a los mitines políticos y demás, ¿ya? Pero sí, saber que eso está prohibido, y peor todavía en relación a ámbitos religiosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos que el Ecuador es un país laico, ¿ya? Eso quiere decir que respeta mucho la autonomía de pensamiento y de acción de cada persona, ¿sí? Entonces yo no puedo tampoco obligarles a ser adeptos de algún partido político o de algún ámbito religioso, ¿eh? Prohibido sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. Si es que se va a sancionar en relación a alguna multa, es preferible que no sea con la suspensión del trabajo, ¿sí? Que sea, como les digo, con la generación de algún memo, ¿sí? Un llamado de atención, ¿sí? Que haya la disminución de un porcentaje menos del 10% de la remuneración según la falta que haya cometido, ¿sí? Pero no la suspensión del trabajo, ¿ya? Que bueno, se cree que finalmente el trabajo es la fuente, digamos, también de ingreso del empleador, entonces saldría, digamos, en este caso un poco perjudicado, ¿ya? Entonces, establecer en el reglamento interno, igual, cuando quieren establecer sanciones relativas a la suspensión del trabajo en los reglamentos internos, no pasa, ¿sí? Le mandan a revisar, digamos, un modelo de reglamento interno y que tome en cuenta más o menos de ahí para verificar. Sí, o que le haga un buen abogado y que sepa del tema y que le establezcan correctas sin multas y sanciones, ¿ya? A los trabajadores, pero no directamente, digamos, con la suspensión de... Prohibido, dice, inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades sindicales. Lo mismo, sí, relacionado a el F, ¿ya? No le puedo decir, sí, que se deslinde del sindicato, que ya no vaya a las reuniones, que cambie de ideología, que el sindicato es malo para la empresa. No, ¿sí? Debo yo respetar la autonomía de mi trabajador de querer hacer parte del sindicato, ¿sí? Prohibido obstaculizar por cualquier medio las visitas o inspecciones de las autoridades de trabajo, los establecimientos o centros de trabajo y la revisión de toda la documentación. Veíamos, ¿se acuerdan que una de las obligaciones de los empleadores era permitir, ¿no es cierto?, que las personas que hacen inspecciones, visitas, ingresen, ¿ya? Gracias a eso está relacionada la prohibición de que no pueden obstaculizar, ¿sí? Es decir, no pueden decir no, ya no pueden decir aquí no me entra, ¿sí? No puedo yo obstaculizar porque eso finalmente es una atribución que la ley mismo les otorga, pero lo que yo sí podía era verificarles las credenciales, ¿sí? Ellos tampoco están dentro de la posibilidad de decirme no, no le puedo indicar, ¿sí? A mí créame por mi palabra que soy funcionario del Ministerio del Trabajo, no. ¿Sí? Déjeme ver, estoy en todo mi derecho de exigir su credencial y una vez que yo vea, le abro las puertas también de mi establecimiento.
Entonces, un poco es derecho de ambas partes, ¿sí? Y finalmente, el cometimiento de acoso laboral. Miren, una vez más está el acoso laboral como prohibición ahora del empleador o la autorización de los mismos por acción u omisión. ¿Qué quiere decir esto? El acoso laboral por parte del empleador se puede dar por acción u omisión, ¿sí? Atentos con esto. Por acción, cuando el mismo empleador comete acoso laboral, ¿sí? Y yo como empleador, ya soy tan mal empleador que cometo o arremeto contra mis trabajadores, ¿sí? Con esta figura del acoso laboral, ¿sí? Por cualquier razón, por trabajo, por molestarle a alguna persona, por intimidarle, por lo que sea. Yo mismo, ¿sí? Acoso laboral por acción. El empleador también puede cometer acoso laboral por omisión en el siguiente caso. Cuando observa, ¿no es cierto?, que dentro de su empresa o entre sus trabajadores está habiendo acoso laboral y simplemente no hace nada o decide no hacer nada. ¿Ya? Dice, allá que se arregle. Ya yo mejor ni me meto. Si yo ni me meto, ¿sí?, le puede incurrir en una figura de omisión de su deber objetivo de cuidado, ¿sí? Es como, por ejemplo, todos los padres de familia tienen el deber objetivo de cuidado a sus hijos, ¿sí? Si es que a ellos no les importa que les pase algo, que les pise un auto, que les robe a alguien, sí, están omitiendo su deber objetivo de cuidado de sus hijos. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? El empleador no puede permitir que se expanda esta figura del acoso laboral, entonces él debe controlar eso y prohibir directamente que pasen estas conductas, ¿ya? Entonces, el acoso laboral es muy importante, sí, como ustedes pueden ver, porque figura dentro de las obligaciones y dentro de las prohibiciones, ¿ya? Así que no olvidar qué es, sí, y su gravedad, ¿ya? Bien, sigamos. Está la parte del reglamento interno, ¿sí? El reglamento interno de trabajo, según acuerdo ministerial número MDT, que significa Ministerio del Trabajo 2017-0135, establece que existen obligaciones para el registro del reglamento interno de trabajo. Ahora, todo empleador, dice, público o privado de las organizaciones de la economía popular y solidaria o cualquier tipo de economía, pero todos los empleadores, sean públicos o privados, que cuenten con más de 10 trabajadores, deberán elaborar y registrar en la plataforma informática habilitada en la página web institucional del Ministerio del Trabajo el reglamento interno de trabajo, de forma obligatoria en un plazo máximo de 15 días a partir de la expedición de este presente acuerdo. 15 días, sí, a partir de que inicia sus actividades, digamos, como empleador, ¿ya? Este proceso de registro, ¿sí?, va a seguir los siguientes pasos. Registro en la página web del Ministerio del Trabajo, porque como acertadamente preguntaba Milton, ¿quién aprueba? ¿Sí? El Ministerio del Trabajo. Nadie más, ¿ya? Yo no puedo ingresar a la página del Ministerio del Ambiente para que me aprueben mi reglamento interno de trabajo. Entonces, no, es solo, exclusiva y únicamente el Ministerio del Trabajo. El procedimiento de registro se encuentra, digamos, en esta diapositiva. El empleador deberá, por medio de la plataforma informática, ¿sí?, de la página web del Ministerio del Trabajo, seguir el siguiente proceso. Registrarse primero como usuario en la plataforma, aceptar términos y condiciones, que es lo que siempre ocurre con las páginas web. La plataforma Dice Informática validará los datos registrados en el Ministerio del Trabajo en comparación con la información registrada en el SRI por este cruce de información, ¿sí? Siempre también hay un cruce de información entre todas las entidades para verificar entre sí, ya, que la misma persona esté cumpliendo obligaciones tributarias, sociales, laborales. Entonces, se cruza para validar la información, ¿sí?, del Ministerio del Trabajo también con el SRI. El empleador dice debe adjuntar la declaración de cumplimiento legal en el formato que determine la plataforma informática con su respectiva firma. Esta declaración de cumplimiento legal prácticamente quiere decir que él afirma y asegura que todos los datos que ingresa son verídicos y que el reglamento que está tratando en este momento de registrar va con respecto a la norma. ¿Ya? Eso es prácticamente, es un documento de aceptación, ¿no? Ya.
Y ese está ahí directamente en la página. El Ministerio de Trabajo dice, va a receptar este proyecto, de reglamento interno de trabajo. Ojo, se llama proyecto de reglamento, no se llama todavía reglamento interno de trabajo. Es un proyecto porque va a estar sujeto a verificación, a aprobación. Entonces, todavía no ha entrado en vigencia. Se manda este proyecto de reglamento interno de trabajo en formato Word y todos los documentos habilitantes en formato PDF, que prácticamente son solo copia de cédula y papeleta de votación. Este reglamento interno, evidentemente, ¿sí? No puede ser un poco descargado del internet y cambiado de nombres, ¿sí? Porque hay que adecuarlo a las necesidades de mi empresa o de mi institución. Por eso, recomendación que le haga un profesional que sepa directamente la elaboración de una norma, ¿sí? Porque, ojo, están generando normas. Y si es que deciden poner lo que ustedes quieran, simplemente el reglamento interno no pasa, no es aprobado y le mandan a corregir. El empleador dice privado deberá estar al día en todas sus obligaciones prescritas en el artículo 42 del Código del Trabajo, que es en relación también a la seguridad social, ¿sí? Y el director regional de trabajo y el servicio público, previo a la verificación y cumplimiento de los requisitos antes descritos, emite una resolución de aprobación a la solicitud de aprobación del reglamento interno de trabajo, ¿sí? Es decir, otra vez, así como les daban la calificación por medio de resolución, les dan un papelito en el que dicen, después de haber ingresado el reglamento tal día por el empleador tal, con un número de identificación tal, y una vez verificado que el contenido del presente proyecto cumple con las disposiciones reglamentarias de, bueno, es una letanía enorme, ¿sí? Se aprueba, sí, el registro del reglamento interno, ya no proyecto, sino ya el reglamento interno, y entra en vigencia, ¿sí? Si es que hay algo que corregir, les avisen y les dicen, por favor, tomar en cuenta el artículo tal, numeral tal, y tienen que corregir y volver a enviar. La resolución emitida, dice, por el Ministerio de Trabajo a través del Director Regional de Trabajo será notificada al empleador por medio de correo electrónico y de forma inmediata a través de la plataforma. Una vez que se le notifica, entra en vigencia su reglamento interno, ¿sí? Y ahí sí, a partir de ello, ya le pueden dar a conocer a sus trabajadores, ¿sí? Estas son las reglas del juego que vamos a tener, ¿sí? Y le hacen llegar como sea. Por WhatsApp le imprimen y le ponen ahí en la entrada de la oficina, le mandan por mensaje, bueno, yo no sé, pero el trabajador debe estar consciente de que existe un reglamento interno de trabajo que debe obedecer, ¿ya? El Ministerio del Trabajo dice podrá realizar un control aleatorio posterior al cumplimiento legal, ¿sí? Claro, si es que llega una visita sorpresa, a ver si es que se está cumpliendo el contenido del reglamento interno, se puede llegar a dar, porque es obligación también de ellos verificar aleatoriamente que el reglamento interno se esté cumpliendo, ¿sí? Porque es finalmente ley para las partes, tanto para empleador como para trabajador, ¿ya? Entonces hay que ser muy minuciosos cuando nosotros generamos nuestro reglamento interno. Pregunta de examen es, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? ¿No? Facilito, ¿sí? ¿Quién aprueba, ya, el reglamento interno de trabajo? Ya, muy bien. Facilito igual. Bien, vamos a hablar ahora de, ya hemos terminado, ¿no? En relación a empleador y trabajador. Obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Vamos a tratar un tema también interesante en relación a la rama artesanal, ya, pero con respecto al Código del Trabajo, que es, ¿sí? La definición o la concepción del aprendiz dentro de la ley laboral. Léanos, por favor, esta diapositiva, Stephanie. El aprendiz, artículo 6, Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano. Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por un tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo. Muy bien, gracias. Definición de aprendiz que ya revisábamos cuando vimos legislación artesanal y vimos miembros del taller. Ya es exactamente la misma. Aquella que ya la tienen interiorizada. Bueno, la veremos mañana en las lecciones. Persona que ingresa al taller
a un centro de enseñanza artesanal para adquirir conocimientos, pero esta relación se da bajo las disposiciones del Código del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que es mi trabajador porque me presta sus servicios personales. ¿Sí? Ese concepto está sumamente claro. El aprendiz en ese sentido es mi trabajador. Ahora, ¿qué precisión yo encuentro en el Código del Trabajo que no está en ninguna ley de defensa en la ley de defensa del artesano ni en ninguna ley conexa? Es lo siguiente. El aprendiz, según el Código del Trabajo, ¿sí? Hace referencia a que se puede generar una relación con el aprendiz, una relación laboral, por medio de un contrato de aprendizaje. Contrato de aprendizaje, dice, es aquel en virtud del cual una persona se compromete a prestar a otra por un tiempo determinado, miren, el que no puede exceder de un año, ¿ya? Sus servicios personales, persiguiendo a cambio la enseñanza de un arte, un oficio o cualquier forma de trabajo manual, y a cambio de ello, el salario convenido. El contrato de aprendizaje de adolescentes no podrá durar más de 2 años en el caso del trabajo artesanal y 6 meses en el caso del trabajo industrial. Precisiones importantísimas aquí, ¿ya? Si voy a generar mi contrato de aprendizaje con una persona mayor de edad, no puede durar más de un año, ¿sí? Si es que voy a generar un contrato de aprendizaje con un adolescente a partir de los 16 años, no puede durar más de 2 años, ¿sí? En el caso del ámbito artesanal, hasta que cumpla, digamos, la mayoría de edad. Y 6 meses en el trabajo industrial, ese no nos importa. En ningún caso, ¿sí? La remuneración del adolescente aprendiz puede ser inferior al 80% de la remuneración que le correspondería al adulto, ¿sí? Por el mismo tipo de trabajo. Yo no puedo decir entonces, bueno, como el adolescente no necesita dinero, sí, lo va a pagar el 50% de la remuneración, ¿ya? No se puede, porque la ley también protege, en este caso, a los adolescentes aprendices, y pues se podrá, digamos, podrá haber un rango de diferencia, yo que sé, por un acuerdo entre las partes, por horas de trabajo y demás cuestiones, pero la remuneración en sí no puede ser menos del 80% de lo mismo que le correspondería a un adulto que trabaja bajo los mismos términos y en las mismas condiciones, ¿ya? Sin digamos, necesidad de vulnerarle su derecho al trabajo. Si es que yo contrato con un aprendiz que es mayor de edad, simple, ¿ya? Le pago la remuneración básica general unificada, ¿ya? Y no hay, digamos, problema con ello. Hay que tomar en cuenta el tiempo, ¿sí? Si es que yo genero un contrato de aprendizaje con mi aprendiz, un año, ¿ya? Pero si digo, bueno, no le voy a despedir, trabaja muy bien, ¿ya? Entonces, en este año ya aprendió y demás, le renuevo el contrato y se puede convertir ya en operario. ¿Ya? Para que ya no, digamos, para no deshacernos directamente de esa persona y ya, como el contrato de aprendizaje solo dura un año, hasta luego. Se le puede generar otro tipo de contrato y esa persona ya no podrá ser aprendiz y no se podrá convertir ya en operario. ¿Ya? Y así conservo sus servicios porque ya me aseguré que aprendió. ¿Sí? Ya también tiene conocimientos acerca de la rama artesanal. ¿Sí? Entonces, hay tiempos, ¿ya? Para los contratos de aprendizaje. ¿Sí? Con los aprendices, un año. Para los operarios, sí, ya vamos a ver qué tipo de contrato se puede generar. Hay una variedad, sí, grandísima de contratos. Pues ustedes van a tener que elegir cuál de ellos, sí, satisface sus necesidades, ¿ya? Pero esto, como les digo, no estaba en la Ley de Defensa del Artesano porque es una precisión netamente de índole laboral, ¿sí? Por eso está en el Código del Trabajo, ¿sí? El Código del Trabajo también para el aprendiz explica, digamos, algunas obligaciones, ¿ya? Que no son las mismas, bueno, algunas son las mismas, otras no, que los trabajadores comunes y corrientes, ¿ya? El Código del Trabajo para los aprendices, ¿sí? Establece las siguientes obligaciones. Entonces, habíamos visto las obligaciones generales de todos los trabajadores comunes. El Código del Trabajo también establece obligaciones precisas para los aprendices. ¿Qué nos dice? En primer lugar, prestar con dedicación sus servicios, ¿sí? Sujetándose a las órdenes y enseñanzas del maestro de taller. Porque decíamos, ¿quién es la cabeza del taller? El maestro de taller. ¿Bajo la dirección de quién se encuentra el taller artesanal? Del maestro de taller, ¿ya? Entonces, el aprendiz debe prestar sus servicios en función de lo que él le ordene, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer?
También deberá observar buenas costumbres y guardar el respeto al empleador, a sus familiares y clientes en el taller o fábrica. Estas obligaciones hay que analizarlas, digamos, desde un punto de vista un poco más personal, ¿ya? Más subjetivo, ¿ya? Más pequeño, más en un entorno, digamos, hasta familiar. ¿Por qué les digo esto? Porque un taller es, digamos, una entidad económica pequeña, digamos, en comparación a una gran, enorme fábrica. Entonces ahí se dan ámbitos un poco más familiares, personales, si se conoce a la familia, por ejemplo, del maestro de taller, ¿ya? Entonces, por eso dice que se debe guardar respeto al empleador y a sus familiares, ¿ya? Y consecuentemente a los clientes, que en este caso serían lo más importante. También debe guardar y cuidar escrupulosamente los materiales y herramientas, evitando cualquier daño posible al que se hallen expuestos. Esta es un poco igual, ¿se acuerdan a la que veíamos con los trabajadores generales, ¿cierto? Que decía que deben cuidar, ¿sí? No usar en otra cuestión distinta los materiales que el empleador le ha proporcionado. El aprendiz igual, ¿sí? Y mantenerlos, por supuesto, en el mejor de los estados. Guardar, luego dice, reserva absoluta. Miren, a esto me refiero con lo que les decía del ambiente un poco más pequeño. Guardar reserva absoluta sobre la vida privada del empleador, familiares y operarios, practicando la lealtad en todos sus actos, ¿ya? Que, como les digo, este ambiente es un poco más personal, ¿ya? Y se trata de precautelar aquí, como dice, reserva, miren, de la vida privada, ¿ya? La ley se pasa, digamos, de subjetiva aquí, ¿ya? Vida privada del empleador y guardarle lealtad, ¿ya? Un poco se asemeja esto a esa cuestión de guardar los secretos técnicos, ¿sí? La manera de gestionar algún bien, algún producto, ya que decíamos que se pueden generar en los contratos de trabajo, ¿sí? Pero la ley, miren, es un poco, modifica esto con respecto a los aprendices. Finalmente, 5, procurar la mayor economía para el empleador cuando ejecute su trabajo. Eso tiene que hacerlo todo trabajador, ¿sí? Todo trabajador debe procurar la mayor economía, que el negocio funcione bien, que su trabajo esté bien hecho, porque de ahí nace prácticamente su remuneración, ¿no? Entonces, así le caiga mal el empleador, debe hacer lo posible para que todas las cuestiones relativas a por lo menos su trabajo salgan bien, ¿sí? Entonces, obligaciones de los aprendices según el Código del Trabajo. Pregunta de examen. El número 2, obligaciones que tienen los aprendices, ¿sí? Van a decir, aprender, ¿ya? Un poco sí, pero aquí no está, por ejemplo, aprender, ¿ya? Obligaciones, dedicar, prestar con dedicación sus servicios, guardar respeto al empleador, ¿ya? Cuidar los materiales escrupulosamente que le den, ¿sí? Esas son las que reconoce la ley, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta esto, que son particularidades de los aprendices en el Código del Trabajo. ¿Sí? Bien. Sigamos. En este caso, sí, los empleadores con los aprendices también tienen obligaciones un tanto precisas, establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Yo como maestra o maestro de taller, para con mi aprendiz, debo o estoy obligado a lo siguiente. En primer lugar, como es mi aprendiz, ha de tener que aprender, pues. Entonces, yo, como maestro de taller, le voy a tener que enseñar directamente. Enseñar el arte, el oficio o la forma de trabajo, ¿sí? Porque es mi aprendiz. ¿Ya? Y bueno, que aparte de eso es mi trabajador, pero inicialmente es mi aprendiz. Ya yo también tengo que tomar, digamos, muy en serio mi tarea de maestro de taller literal para que él pueda aprender, ¿sí? Bien la labor de enseñarle, voy a tener que pagarle cumplidamente el salario convenido, así como deberé pagarle cumplidamente el salario convenido al resto de mis trabajadores, ¿ya? Lo mismo, ¿sí? Que también es mi trabajador. Deberé, de igual forma, guardarle consideración y abstenerme de malos tratos de palabra u obra, eso siempre, ¿sí? Eso siempre, el régimen de respeto en todas las instancias, ¿ya? Garantizar, dice, especialmente los derechos de educación, salud y descanso de aprendices, incluso en los adolescentes. Esto se da específicamente porque pueden ser adolescentes, ¿no? Entonces hay que también tomar en cuenta que
Desde su condición necesitarán derechos especiales como por ejemplo la continuidad de su educación, ¿sí? Quizás estén en el colegio, quizás estén en algún instituto técnico, ¿ya? Entonces necesitan también que mediante la práctica puedan trabajar y a la vez puedan estudiar, ¿sí? Entonces, cuando son adolescentes, por supuesto. Hay que respetarle su derecho a la educación, salud, ¿sí? Preventiva, en relación también quizá a alguna enfermedad o yo qué sé, y descanso, ¿sí? Como a todos los trabajadores, de hecho, debería ser esto. Miren, este se especifica, preferirle las vacantes del operario, ¿ya? Si el operario se fue de vacaciones y yo tengo la posibilidad y veo que mi aprendiz ya domina bastante bien la forma como se trabaja, pues puedo también preferirle en las vacantes del operario, ¿ya? Específica, muy específica esa eh, obligación. Y finalmente, otorgarle después de haber concluido su periodo de aprendizaje un certificado en el que conste cuánto tiempo estuvo en el taller, qué conocimientos adquirió, cuánto tiempo practicó, ¿ya? Y de esa forma también se le puede generar una calificación a la conducta. Que este certificado de trabajo va a ser muy útil para el aprendiz porque, claro, recién está iniciando sus labores, ¿sí? Recién está tratando de salir adelante, digamos, en la rama artesanal en la cual ha decidido desempeñar sus funciones, entonces también es una ayuda que ustedes le pueden dar a través de la emisión de un certificado de aprendizaje, ¿ya? Que puede ser también certificado de trabajo, pero tiene la especificidad de ser de aprendizaje por la condición esta de aprendiz, ¿ya? Entonces, estas igual, no estaban en la ley de defensa del artesano porque son netamente laborales. Con esto espero que no se olviden que los aprendices también son sus trabajadores. Ya hay veces que pregunto y hasta el final me deben decir, no, no es mi trabajador, solo viene a aprender. Incorrecto. ¿Sí? Es mi trabajador y le debo los mismos, ¿sí? derechos que a mis demás trabajadores. ¿Ya? Bien. La jornada del aprendiz finalmente, establecida en el 159 del Código del Trabajo, dice que se sujetará a las disposiciones relativas al trabajo en general y el de menores si es que se trata del caso. Jornada de trabajo en el Ecuador, ¿de cuántas horas es actualmente, Karen? ¿De cuántas horas actualmente es la jornada laboral en el Ecuador? 8 horas laborables. 8 horas laborables. Exactamente. 8 horas al día, 40 a la semana, ¿ya? El aprendiz va a tener que cumplir la misma, que dice que se sujetará a las disposiciones relativas al trabajo en general. ¿Cuál es la jornada general laboral? Las 8 horas en el Ecuador. 8 horas diarias, 40 a la semana. ¿Ya? Si quiero hacer jornada extra o suplementaria, vamos a ver igual cómo se remunera. Bueno, sí, está en todo su derecho. Si es que se trata, digamos, en este caso de un adolescente, ¿se acuerdan que yo les decía? Pueden hacer concesiones, ¿ya? Trabajas media jornada, trabajas en la tarde, en el día estudias. Entonces, solo te pago media jornada, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, también se establece la jornada. Pero si es un trabajador, aprendiz, ¿sí? Un obrero, aprendiz en general, tiene 22 años, ¿ya? Venga, trabaje su jornada completa, las 8 horas, ¿sí? No hay, digamos, distinción aquí, ¿ya? Esto en relación al aprendiz, ¿sí? Tomar en cuenta el aprendiz dentro del Código del Trabajo. Sí, hay algunas cosas precisas que la ley no considera y es importante que ustedes sí lo hagan, ¿ya? Seguimos. Contrato individual de trabajo, ¿ya? Bueno, dejamos de lado un poco el tema humano y personal, ¿sí? Ya hablamos de empleador, trabajador, aprendiz. Ahora vamos, sí, al tema, digamos, un tanto inmaterial, ¿sí? Que sería la figura de un contrato individual de trabajo, ¿ya? Poner atención a esto porque prácticamente del contrato nace la relación laboral, ¿sí? Y así como debemos ser responsables en el inicio de la relación laboral por medio de la generación de un contrato individual de trabajo, la misma responsabilidad vamos a tener cuando se finalice la relación, ¿sí? Se termine con el contrato individual de trabajo y se genere luego nuestra acta de finiquito. Pero
vamos a hablar de este documento, sí, que es muy importante para dar vida, para dar inicio a cualquier relación de trabajo, ¿ya? Desde ya saber que ninguna relación de trabajo, si existe, una legal, por supuesto, si le contratan y le llaman y le dicen, venga, haga, y usted por desesperación va y trabaja sin contrato individual de trabajo o contrato de trabajo, pues eso ya es distinto. Pero legalmente, una relación de trabajo empleador-trabajador se funda por medio de la firma de un contrato de trabajo. Bien. Hay que primero saber qué es un contrato de trabajo. Sí, si es que no, pues no vamos a poder entender los tipos de contratos que hay. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a entender la definición del contrato de trabajo según el mismo Código del Trabajo y luego vamos a ver cuáles son los elementos de este contrato. Esta es pregunta de examen, ¿no? Definición del contrato de trabajo y elementos. Se lo denomina contrato individual de trabajo, ¿ya? O simplemente contrato de trabajo. Le ponen el individual porque hace referencia a una sola persona, ¿sí? A una sola persona natural con quien se celebra un contrato de trabajo. Por eso le dicen individual. También puede ser contrato de trabajo, ¿sí? No hay problema, simplemente. Artículo 8 del Código del Trabajo, pero es mejor decirle individual, ¿sí? Porque la ley lo reconoce así. En el artículo 8 del Código del Trabajo se establece la definición de contrato individual de trabajo, ¿ya? Atención a esto, porque luego lo van a tener que construir con sus propias palabras. El contrato individual de trabajo dice que en primer lugar, ¿sí? Y no solo el contrato de trabajo, sino todo tipo de contrato, sea mercantil, sea un contrato de compra y venta, sea un contrato de cesión de derechos, bueno, de lo que sea, todo contrato, ¿sí? Nace de la voluntad. Si es que yo no tengo la voluntad de las partes, de una de la parte, o peor todavía, de las dos partes para contratar, simplemente no hay contrato. No, pero yo sí quiero contratar, pero yo no. ¿Ya? Entonces no hay contrato. ¿Ya? No, pero yo no quiero contratar. Yo tampoco. Peor todavía, sí, no hay contrato. ¿Sí? Basta que falte la voluntad de una de las partes, no existe contrato. ¿Ya? Entonces, la base del contrato en sí es el convenio, es la voluntad, es el acuerdo de las partes para contratar, es decir, sí, yo quiero, venga, yo le firmo, ¿sí? Yo también quiero, yo también firmo, ¿ya? Si no existe eso, no hay contrato. Entonces, ¿ya? Si es que uno lee la definición, ¿sí? Y entiende la definición, sabe los elementos y viceversa. Si es que uno sabe los elementos, con eso simplemente los une y construye la definición. ¿Ya? Entonces pueden aprenderse cualquiera que da lo mismo. ¿Sí? O la definición por medio de los elementos, que es la más fácil, ¿ya? O construirla, digamos, a partir de ello. ¿Ya? Pero bueno, este concepto tiene estos elementos, entonces prácticamente lo mismo. Y estos elementos desde esta definición hecha como partecitas. ¿Ya? Entonces, el convenio, ¿sí? O acuerdo, en virtud del cual una persona se compromete para con otra a prestar los servicios lícitos y personales. En este caso, Miguel, ¿cuál es la persona que se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales? Miguel. La persona vendríamos a ser nosotros que prestamos servicios para alguna empresa que estemos trabajando. Ya, ¿quiénes somos nosotros? El empleado o el trabajador. Exacto. ¿Sí? Y yo le presto mis servicios lícitos y personales ¿a quién? A una, a una empresa o persona jurídica vendría a ser Ya, y esa empresa es para mí mi empleador. exacto. ¿Ya? Correcto. Punto para usted. Excelente. No hay más. Sí, definición. ¿Qué es? Se compromete para esa otra persona u otras personas a prestar sus servicios lícitos y personales con una relación de dependencia. ¿Quién depende de quién? ¿Ya? El trabajador depende, digamos, del empleador en relación a que le paga, trabaja ahí en sus oficinas, todos los días va y bueno.
digamos que hasta cierto punto el empleador también dependería, sí, de lo que el trabajador hace, porque pero también resulta con una necesidad, ¿no es cierto?, que ya está satisfecha. Entonces, con una relación de dependencia de los dos, pero más del trabajador hacia el empleador. Porque por medio de ellos se establece la remuneración, ¿sí? El pago, ¿ya? Por convenio, ¿sí? Porque yo acepté que me va a pagar 460 o yo acepté que me va a pagar 840 o 1500, ¿sí? Yo acepté eso y también puede haber un convenio, sí, también fijado por la ley, un contrato colectivo o la costumbre, ¿sí? Hay que conocer que anteriormente, hoy de forma inicial, los contratos iniciaban ya siempre por parte de la costumbre, ¿sí? Y solo eran de palabra, ¿ya? Entonces eso quiere decir un poco esto de la costumbre, ¿ya? Porque esta es una fuente del derecho, es la costumbre. Pero sí, hay que entender el contrato individual de trabajo por medio de sus elementos. Entonces, más fácil resulta leer los elementos. Es un acuerdo entre las partes, ¿sí? Que de por medio tiene la prestación de servicios lícitos y personales, en este caso por parte del trabajador hacia el empleador. Entre los dos también hay una relación de dependencia o subordinación, ¿sí? Y lo más importante de todo también es el pago o que de por medio hay una remuneración. Entonces, ¿sí? Aquí está el trabajo, ¿no es cierto? En la prestación de servicios y en el pago de la remuneración está el sueldo, ¿ya? O salario, que es, sí, por lo menos el contrato de trabajo, lo más importante. Diría yo que de estos tres, de estos cuatro, digamos tres, son los más importantes. El acuerdo entre las partes, sí, la prestación de servicios lícitos y personales y el pago de la remuneración. Lícitos que decíamos que era apegado a la ley y personales que lo hace una persona. Si yo contrato a Juanita Pérez tiene que venir a hacer el trabajo, ¿ya? No puede venir Pepita Pérez, que es prima de Juanita Pérez, ¿ya? No puede, porque yo generé el contrato con tal persona y por eso esa persona tiene que venir a trabajar, ¿ya? A eso hace referencia esto de la prestación de servicios lícitos y personales, ¿sí? Tomar muy en cuenta esta cuestión, ¿ya? Verse en ese sentido los elementos, ¿sí? Los elementos. Acuerdo entre las partes, prestación de servicios lícitos y personales, dependencia, relación de dependencia y finalmente pago de remuneración, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué es un contrato individual de trabajo? Me dirán, es un acuerdo entre las partes. Ojo que estoy preguntando contrato de trabajo, ¿no? No es lo mismo un contrato de compra y venta, por ejemplo. Me quiero comprar un carro, sí, con otra persona. Ahí sí ya no va a haber, pues, prestación de servicios lícitos y personales. Ahí habrá acuerdo de las partes, precio fijado para el traspaso del carro, bueno, otro tipo de cosas. Pero como estamos hablando de contrato individual de trabajo, ¿sí? De por medio tienen que estar estos elementos. ¿Está claro que es un contrato de trabajo? ¿Sí? Acuerdo entre las partes, ¿ya? ¿Quién participa en el contrato de trabajo? Empleador y trabajador, ¿sí? Hay una relación de dependencia. ¿Quién depende de quién? El trabajador del empleador. Y lo más importante también, y no hay que olvidar, el sueldo, ¿sí? Hay que pagarles del sueldo, ¿sí? Espero que esto haya quedado claro, ¿no? Bien. Al respecto, vamos a hablar acerca de un tema que también es importante y es la capacidad para contratar. ¿Saben ustedes que no todas las personas son capaces para contratar? Yo no puedo generar contrato con quien yo quiera, ¿sí? Hay personas que la ley mismo les otorga una situación de incapacidad para contratar, ¿ya? Entonces vamos a hablar de eso ahorita. Tal como lo determina, dice el artículo 39 del Código del Comercio, todas las personas son capaces para contratar de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, ¿sí? Es decir, todos somos capaces de generar cualquier tipo de contrato, ¿sí? De compra y venta de una casa, un contrato también, el mismo matrimonio, ¿sí? Un contrato de trabajo, todos somos capaces, según nuestros deseos, ¿ya? Pero los contratos, ¿sí? Necesitan, o para que una persona pueda obligarse a contratar, necesitan ciertos requisitos, ¿sí? Y esto según el artículo 1461 del Código Civil.
Para yo poder contratar con alguien, ¿sí? En este caso, generar un contrato de trabajo, yo, por ejemplo, como empleador, ¿ya? O los trabajadores también, necesitan en primer lugar ser legalmente capaces. ¿Y cómo sé ahora si yo soy ilegalmente incapaz? ¿Sí? Ahorita vamos a ver que hay ciertas condiciones. Entonces, si es que yo soy legalmente capaz, ¿sí? Cumplo con todos los requisitos que la ley otorga para contratar, listo, voy y contrato. Luego, yo necesito, ¿sí? Que la declaración de mi voluntad, el hecho de que yo diga, sí quiero contratar, ¿sí? Mi consentimiento no adolezca de vicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de yo decir, sí quiero contratar, préstele firmo, ¿sí? Ese deseo no esté viciado por dolo, ¿sí? Por mala intención, por el hecho de querer hacer daño, ¿sí? Por ejemplo, en un tipo de contrato, yo que sé, de donación, ya la abuelita ya se va a morir y dice, bueno, voy a donar la casa y un terreno a mis nietos, ¿ya? Y el nieto más vivo le dice, abuelita, por favor, dóneme a mí, ¿sí? Si no me dona, yo me mato, ¿ya? En serio, yo me mato. Y le mete ideas de la abuelita y la abuelita ya dice, bueno, ya, preste, yo mejor le dono a él mi terreno, ¿ya? Esa voluntad de donar ya está viciada. Ya tiene algo malo ahí de por medio, que es de esta insistencia de esa persona en presionarle, en decirle que haga. Entonces, la voluntad prácticamente de la abuelita ya no vale, ¿sí? Porque si es que se llega a comprobar que estuvo viciada por el nieto impertinente, no vale, ¿ya? Entonces, la declaración siempre que yo haga para todo contrato debe ser libre, ¿sí? Debe ser voluntaria, nadie me debe estar presionando, ¿sí? Nadie me debe estar condicionando. Yo mismo debo decir, si quiero. Para yo poder contratar también necesito que el objeto o el hecho por el cual yo quiero contratar sea lícito, ¿sí? Sea apegado a la ley. Y que las obligaciones contractuales que se establezcan, ¿sí? Sean apegadas a la norma. ¿Qué quiere decir? Genera un contrato de trabajo y las obligaciones son ingreso a las 8 de la mañana y salida a las 5. Generar, bueno, una secretaria, por ejemplo, generar documentos para beneficio de la oficina, ¿ya? Bueno, y una serie de obligaciones, ¿ya? Que, por ejemplo, le contratan a la secretaria para que genere estos documentos, esté al pendiente de la oficina y listo. Eso es bueno, ¿ya? Eso es legal. Pero si es que yo genero un contrato con objeto ilícito, como por ejemplo tengo una empresa de transporte, y digo, necesito a un conductor de mi camión para que todos los días transporte sustancias sujetas a fiscalización. Ruta Quito-Ambato, ¿ya? Todos los días. Entonces ahí transporta droga, transporta armas, una serie de cosas que no son que no son legales, ¿ya? Entonces ahí el contrato no se va a poder generar bajo ningún concepto, porque tiene que ser, ¿sí? Debe tener un objeto lícito. Lo mismo es la causa, ¿sí? El motivo que a mí me induzca a contratar tiene que ser lícito, ¿ya? Prestación de servicios legales, que todo sea en relación a la norma, que yo contrate un trabajador porque en verdad necesito que alguien me atienda en la recepción de la oficina, ¿ya? O porque necesito también ayuda para la construcción del edificio de 5 pisos que va a empezar mañana. Eso es contratar, ¿sí? De forma lícita, ¿ya? Entonces, todo contrato necesita esto. No se diga los contratos laborales. Ahora, ¿qué personas ya son incapaces para contratar? Ojo con esto, porque puede ser que ustedes en algunos casos les llegue la oportunidad y que una persona les diga, por favor, deme trabajo, sí, pero resulta que ha sido demente, ¿ya? O por favor, deme trabajo y resulta que ha sido impuber. Y ustedes ya generaron contrato y ni siquiera sabían que esa persona no podía contratar, ¿ya? Y como les dijo mentiras, no se enteraron. Entonces, el artículo 1462 del Código Civil establece que toda persona es legalmente capaz para contratar, a excepción de aquellas que son declaradas incapaces, ¿ya? Entonces, vamos a ver grupos de personas, ¿sí? Que no están o no son aptas para contratar, ¿ya? Vamos a ver quiénes son. El detalle, dice la norma antedicha, se encuentra determinado en el siguiente artículo 1463 y dice: los grupos, ¿sí? Que tienen incapacidad legal son los siguientes:
Léanos cuáles son estos grupos, por favor, Inés. Estos 4 grupos. De acuerdo. Los dementes presentan perturbaciones mentales que les impide emitir un consentimiento válido. Los impúberes es el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 años. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito presentan pérdida de auditiva e incapaces para hablar. Los interdictos, restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad en quiebra o con antecedentes penales. Correcto, muchas gracias, Inés. Perfecto. Estos 4 grupos de personas son legalmente incapaces para contratar. Es decir, yo no puedo generar contrato por más que quiera con estas personas. Los dementes, sí, son aquellas personas que, claro, presentan perturbaciones mentales, ¿sí? Pero necesitan que esta condición de dementes esté médicamente comprobada, ¿ya? Yo no puedo decir, desde hoy me declaro demente, ¿ya? Y no deseo trabajar, no quiero hacer nada, y yo solito me declaro demente, no puedo, ¿sí? Pero una persona declararse demente debe tener un diagnóstico médico, ¿ya? Que diga que presenta condiciones o perturbaciones mentales que le impiden emitir consentimientos válidos. Es decir, que los deseos de los dementes están viciados, pues, ya, porque capaz el demente tiene un carro que consiguió cuando todavía no era demente y el día de mañana lo quiere vender, ya genera contratos de trabajo, pero como es demente, ya que está en la notaría, si dice no, si ya no quiere. O cuando ya generó el contrato de compra y venta del carro, al siguiente día le va a ver a la señora a la que le vendió y le dice, señora, ¿qué le pasa? Yo no le he vendido nada. Ya, no, pero dice, aquí está el contrato. No, ¿ya? Pero probablemente por su condición de demente no se acuerda y su consentimiento está viciado, ¿ya? Gracias a eso, no puede generar contrato de trabajo un demente. En algún momento alguien me decía, los dementes son los loquitos. No necesariamente. Ya, los loquitos puede que tengan, digamos, otra condición, capaz de ni siquiera que está diagnosticada y que haya sido producto de otras cosas. Pero la demencia en sí, ya, es una afección médica que debe estar comprobada. Entonces, con esas personas, por lo menos, ya, si es que yo puedo comprobar eso, ya, o tengo sospechas de que algo le pasa a esa persona, ya, debo verificar que no sea o que no tenga esta condición de demencia. Los impúberes, ¿sí? Se pronuncia así, impúberes, es una palabra esdrújula, ¿sí? Impúberes es una condición, digamos, de incapacidad legal que se produce en relación a la edad. Es impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 años. ¿Por qué hay esta variación de 2 años? Porque se considera, sí, que biológicamente la mujer madura más rápido que el hombre, ¿ya? Entonces, yo no puedo generar contratos de ningún tipo bajo ningún concepto en relación a esta condición de edad, ¿ya? 14 y 12 años. Por eso es a partir, digamos, de los 16, ¿ya? Pero en este caso, los impúberes es en relación a la edad, ¿ya? Aquí no están locos, ¿sí? No son dementes, solo que están imposibilitados para generar voluntad por su edad, porque se considera que todavía no tienen la madurez, ¿sí? Es bastante subjetivo, para generar un contrato, ¿ya? Entonces, deberán tener sus padres de familia, sus representantes legales, si es que no lo tienen algún procurador, una curaduría, lo que sea, ¿ya? Para que les represente, si es que así lo requiere. No se puede generar tampoco contrato con una persona sordomuda que no pueda darse a entender por escrito, ¿ya? O sea, no puede. Sordomuda ni siquiera puede hablar y tampoco puede escribir. Hay personas que sí pueden a veces escuchar, no pueden hablar, pero sí pueden escribir. Entonces, sabré pues que quiere esto. Pero si es que no puede escribir, no puede hablar y no escucha, sí, pues prácticamente está imposibilitada, digamos, de eh, emitir voluntad, ¿ya? O por lo menos una voluntad comprobable, que sea comprobable que sí es así, ¿ya? Entonces aquí ya presentan, digamos, un grado
específico también de discapacidad. Y en este caso, si es que algo igual quieren hacer estas personas, el padre de familia, el representante legal, un curador, ¿sí? Alguien que esté al cuidado de esa persona. Y finalmente los interdictos, ¿ya? La figura de interdicción, ojo con esto, a veces no se sabe. La figura de interdicción debe ser dictada por un juez, ¿ya? Una persona interdicta es una persona que tiene una restricción de la capacidad jurídica, ¿ya? Que es emitida por un juez. Un juez, por medio de emisión de sentencia, le declara interdicto. ¿Por qué cuestiones me pueden declarar a mí interdicto? Por ejemplo, si es que yo tengo un grado muy alto de discapacidad, ¿sí? Y yo no puedo hacerme cargo de mis bienes, es que en el caso de que yo tenga, por ejemplo, sufrí un accidente muy grave, tengo muchos bienes, sí, capaz y tengo hijos, quién sabe, y pues quedé en un estado completo de discapacidad y me pueden declarar interdicto para que alguien más, sí, se haga cargo, digamos, de mi condición. Otra persona que es interdicta según la ley puede ser aquella persona que está en quiebra. ¿Sí? Cuando una persona está en quiebra, ya cae en un estado total de insolvencia económica y no va a decir, pues estoy en quiebra, ya hagamos un contrato de compra y venta para vender mi casa, que no tengo, ya porque evidentemente estoy en quiebra. O hagamos un contrato de compra y venta del carro. Yo le compro el carro, no puede, está en quiebra, ya. Entonces, em, debe ser declarada esta condición por un juez. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene restringidos sus derechos, tiene restringida su capacidad jurídica. Y aquel que tenga también antecedentes penales. Antecedentes penales, haber cometido algún delito y que gracias a eso está manchado, digamos, su reputación, su virtud, su hoja de vida, lo que sea, ¿ya? Por haber cometido algún delito que sea grave en este caso. Los antecedentes penales a veces son un poco difíciles de comprobar, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se escapó de la cárcel, pero ha sido acusada de violación a una menor y les viene a pedir trabajo. Ustedes dicen, bueno, a ver, aquí está la cédula, aquí está todo. Pero, por ejemplo, los delitos en relación a la violencia sexual en niños, ¿sí? Son restringidos, no son públicos. Entonces, por más que ustedes le hagan investigación, ¿sí? De todas las maneras, no van a poder saber que esa persona violó a alguien, ¿ya? Porque todo eso es información privada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, sí, con los antecedentes penales. Pero si es que ya tienen antecedentes penales muy graves y probablemente se escaparon de la cárcel, tienen una vida falsa, yo no sé, tantas cosas que de las que he escuchado, pues hay que tener, digamos, o tratar, sí, de tener los medios necesarios para poder comprobar la probidad de las personas que trabajan o que van a trabajar con usted, ¿ya? Para eso les explico esto, ¿sí? Porque a veces no se sabe, y se contrata, digamos, o por ayudar a las personas, uno quiere contratar a quien sea, pero eso no está bien. ¿Ya? Eso hay que tratar de comprobar o ayudarnos de alguien que tenga, digamos, yo que sé que pueda, hay personas que se dedican, ¿sí? A investigar esto de los antecedentes penales, ¿ya? O cualquier cosa para verificar qué tipo de trabajadores. Dígame, José. Profe, una pregunta. ¿Esto es solamente para el que quiere contratar, o sea, para el jefe? O también al revés? Se le cortó un poco. Que me decía es, Perdón, ¿me escucha ahí? está un poco entrecortado, por eso no lo escuché bien. A ver, ahí dígame. Digo que esto es solo para el que quiere contratar, o sea, para el jefe, digamos, o es también en ambas partes, tienen que cumplir con esos parámetros. Claro, es viceversa. Claro, es Viceversa. viceversa. Sí. Por supuesto que sí, claro. Sí, pero yo, claro, les hablo, digamos, de esta forma o de esta dirección porque les conozco. Esperaría que no tengan ustedes antecedentes penales o que ninguno tenga un diagnóstico de demente, ya, para que tengan imposibilidad ustedes de ser empleadores y que ahí les aplique esto, en este caso para ustedes, como es lo que pregunta José. Ya, pero claro, lo mismo, ¿sí? A cualquiera le aplica, ¿sí? A cualquiera, ya, no importa, cualquiera de las partes, empleador o trabajador. Y en el caso de las personas que usted dice que, por ejemplo, que están, ¿cómo se dice? Están endeudados y eso, o sea, que se declaran insolventes. Uy, no lo escucho bien, está muy bajo su audio. ¿Las personas que qué? Perdón, las personas que se declaran insolventes, ¿se las puede contratar? La insolvencia y la quiebra.
Ya, pero se la puede contratar a una persona que está en quiebra. Sí, ya, sí, Eso en sí. este caso se puede, ¿ya? Pero obviamente verificando que, ¿ya? Esa persona, ya por ejemplo, en contratos mercantiles o civiles, lo que les hacía ejemplo esto del carro. Pero si yo quiero contratar a una persona que está en quiebra, ¿sí? O que está insolvente, obviamente la ley le permite, ¿ya? Pero igual, es interdicto. O sea, yo lo voy a contratar bajo la figura de interdicto porque tiene una disposición judicial que está en quiebra, está en insolvencia y que pues es obviamente disposición del juez decir que por algún lado va a tener que salir de esa insolvencia y tener medios legales que le permitan recuperarse. Entonces, claro que sí. Ya, Sí, gracias. esta cuestión sí. Muy buena pregunta. Raúl. Abogada, una consulta. Volviendo al contrato individual, ahora el contrato es indefinido, hay como contratar por año. Ahorita vamos a ver tipos de contrato. Sí, ahorita, Ya. mire, aquí está. Ahí. Tipos de contratos. Ya vamos a ver contrato por tiempo indefinido. ¿Ya? Ahorita Ya. mismo. Muchas Ya, gracias. bien. De nada. Ya, entonces tomar en cuenta eso, ¿no? Capacidades para contratar. Bien, vamos ahora, sí, estábamos, pues, y no hemos salido, Raúl, del contrato individual de trabajo. Sí, esta cuestión también tiene mucho que ver con la celebración en sí del contrato, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los contratos individuales de trabajo. Las clasificaciones, sí, se encuentran, hay una gran variedad, digamos. En el Código del Trabajo se encuentran un poco desordenadas, digamos así, ¿ya? Entonces, yo las he ordenado según una categoría, ¿ya? Entonces, vamos a analizarlo según categorías. Por ejemplo, por la forma de su celebración, en relación al pago de la remuneración, por la duración, ¿sí? Y finalmente por cómo se ejecuta el trabajo, no, por el número de audiencia, ¿ya? Entonces, estas categorías nos van a permitir entender, digamos, a los contratos de trabajo, ya bajo ciertos parámetros que comparten en común, ¿sí? Porque la ley los ordena, más bien, ni los ordena, les manda y ta. Ni siquiera les pone clasificación de contratos de trabajo, solo les enumera y listo. Entonces, esto es para mayor entendimiento. Vamos a empezar por la forma, digamos, de su celebración, ¿ya? Esto se encuentra en el artículo 2 del Código del Trabajo. En relación a la forma en cómo los contratos se celebran, la ley reconoce dos tipos, ¿sí? De contratos, ¿ya? En este caso hay que tomar en cuenta que la ley los reconoce porque suele pasar, o sea, actualmente se sigue dando que hay contratos de esta índole, pero sí, la recomendación más bien que yo les doy es que uno de estos tiene que cumplirse y el otro pues no, ya prácticamente ya no se da, o las personas que lo hacen capaz son muy inconscientes para hacerlo, pero ya no tienen que hacerlo. Según esta clasificación, hay dos tipos de contrato. Los expresos escritos, ¿sí? O los expresos verbales. Los contratos expresos escritos o verbales, ¿sí? Tienen que guiarse de estos contratos de la palabra expreso. Cuando algo es expreso es cuando algo está claro, ¿no es cierto? Algo está determinado, yo lo he fijado, lo he dicho, bueno, o sea, pero está expreso, o sea, yo ya lo manifesté, ya lo escribí, lo determiné, o sea. El contrato expreso, ¿sí? Es expreso cuando tanto el empleador como el trabajador se han unido, ¿no es cierto? Y ambos, ¿sí? Han construido, si es que tienen la suerte, o han fijado, o han establecido, o han expresado de palabra o en escrito, cuáles van a ser las condiciones del trabajo, ¿sí? Ya lo dialogaron, lo dijeron, ¿sabe qué? Esto, le voy a pagar 580, no sé si llegamos a los 600, ya, pero bueno, ya. Entonces, se sientan, si es que, como les digo, tienen la suerte, a acordar este contenido del contrato, ¿ya? La esencia del contrato, dice, pactada, se da de forma precisa y específica por medio de las dos partes. Ahora, esto se puede dar de forma escrita o verbal. Lo correcto, sí, lo más adecuado es que se dé solo de forma escrita. Sí, bueno, verbal quizá para acordar ciertas cosas, pero que esté escrito, ¿sí? Siempre escrito. Entonces, se deben generar contratos expresos escritos.
Se reconocen aún los expresos verbales porque yo les decía que inicialmente el contrato nació así, de la palabra, ¿sí? Si tenían una gallina, iban a traspasar una gallina por 1 kilo de maíz, ¿sí? Les decían, bueno, yo te doy esto, yo te doy esto, ¿ya? Nos la cambiamos. O te vendo mi gallina, ¿sí? A $5, ya tengo $5 la gallina, ¿ya? No había, digamos, esta solemnidad de escribir algo que quede en palabra, ¿ya? Porque así nació el contrato, de la costumbre, ¿sí? Pero ahora ya no sucede así. Si uno no tiene algo escrito, simplemente no existe, ¿ya? Entonces los contratos tienen que ser siempre escritos, expresos escritos, ¿ya? Que las dos partes se sienten, lo acuerden, lo establezcan, ¿sí? Ambas partes y que el contrato esté escrito y específico en los términos en los cuales las partes hayan acordado. No hacer contratos verbales, ¿sí? No, ya no hay forma para comprobar eso, ¿sí? Es muy difícil comprobar la palabra. Entonces, siempre que esté escrito, si es posible, notariado, ¿ya? Para que haya constancia del acuerdo entre las partes, ¿sí? La diferencia con los contratos tácitos es que, a falta, dice, de estipulación expresa, se considera tácito todo contrato o toda relación de trabajo empleador-trabajador en la cual las partes no hayan pactado cláusula alguna, ¿sí? O que hayan dicho como, bueno, le voy a contratar a esta persona y como ya viene a reemplazarle a alguien, ¿sí? Y como ya le contraté, solo se baja del internet, ¿ya? Y lo ponemos, le cambiamos los nombres y ya está, ¿ya? Y ni siquiera revisan, solo lo bajan del internet, ¿sí? O ya tenían uno hecho, o alguien les pasó, alguien le dijo, yo uso esto para mis trabajadores, préstame, yo también. Solo le cambio los nombres y la cédula, ¿ya? Y no se llega a un acuerdo específico, hablado, dialogado, ¿ya? Entre las partes. Es algo simplemente tácito, ¿ya? Eso dice que se da en relación, por ejemplo, a la ley, a los pactos colectivos, a los usos y las costumbres o al tipo de trabajo, ¿ya? Solo pon ahí contrato de aprendizaje en el internet y te sale. Te descargas, te cambias los nombres y listo. Eso no pasa, ¿ya? Hay que, sí, generar, o alguien, porque esos generalmente son hechos por profesionales del derecho, que generen los contratos, que los revisen, que los supervisen, ¿ya? Para que una vez cuando ya los vayamos a ingresar en el Ministerio del Trabajo, no haya peros, ¿sí? Y gracias a eso yo como empleador no tenga problema. Entonces, yo no tengo que generar contratos tácitos bajados del internet, o que alguien me pasó, o que alguien me dijo, que solo cambie. No. Tengo que redactar contratos expresos escritos en donde yo fije mis cláusulas, que alguien me ayude a fijar, que yo dialogue si es posible con mi trabajador, ¿ya? Algún tipo de remuneración, si es que va a ser más de los 460, si alguna cuestión que probablemente cuando yo me bajé del internet no estaba, ¿ya? Entonces, es la diferencia, ¿sí? Siempre hay que generar contratos expresos escritos, no expresos verbales, peor tácitos, ¿sí? No hay que bajarse contratos del internet, ¿ya? Ni decir la vecina me pasó y solo me dijo que le cambie el nombre, eso no se hace. Eso es parte de la costumbre, ¿sí? De los usos colectivos también le llaman, ¿ya? Entonces eso no se da, ¿ya? Siempre cualquier tipo de contrato que vayamos a hacer, tratar de hacerlo lo más preciso, lo más minucioso, adaptándole a mis necesidades, ¿ya? Eso de manera general nada más, en relación a la forma en cómo se celebran los contratos, ¿ya? Entonces, solo, digamos, tomar en cuenta esto de los expresos escritos, ¿sí? Nada de verbales, peor tácitos. Sin embargo, la ley lo reconoce porque, como les digo, hay conflictos vecinales, por ejemplo, ¿sí? Que va la vecina y el vecino es que ella me dijo, no es que él me dijo, y bueno, los jueces también tienen que aprender a resolver eso, ¿sí? Entonces, para eso, digamos, están todavía reconocidos en la ley, pero las personas que tienen ya conocimiento de esto, como ahora lo son ustedes, deberán saber que eso no se hace, ¿ya? Bien. Tipos de contratos en relación a la remuneración, es decir, a la paga, ¿ya? O cómo se van a remunerar, a pagar, ¿sí? A cancelar el sueldo o el salario. Estos se encuentran establecidos en el artículo 13 del Código del Trabajo y nos dice, existen contratos a sueldos, a jornal, en participación o mixtos.
más comunes realmente son los dos primeros, el sueldo y el de jornal. El de participación y el mixto, ya vamos a ver por qué, se dan muy poco o en situaciones, digamos, un poco más grandes. El contrato a sueldo es el contrato normal, digamos, ¿sí? En el cual, o que cumple, digamos, las determinaciones de todo contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha fijado un monto específico de pago, ¿ya? Una remuneración, ¿sí? Obviamente en función de la remuneración básica general unificada, y también se da en función al tiempo, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que preguntaba Raúl acerca del contrato por tiempo indefinido. En relación a un tiempo, y que tiene que ser necesariamente más de un día, ¿sí? Ahí son los contratos a sueldos, ¿ya? Que son los contratos más comunes, digamos. Vas a trabajar por tanto tiempo, obviamente será más de un día, ¿sí? Y vamos a establecer ahí un monto específico, sean los 460, los 800, los 1500 o los $2000, ¿ya? Pero debes trabajar más de un día. Se precisa esto del más de un día porque, por ejemplo, los contratos a jornal son aquellos contratos, si habrán escuchado los jornaleros, ¿sí? La jornada de trabajo. Estos contratos a jornal se dan cuando la remuneración, ¿sí? Se paga en relación con el día u hora de trabajo, ¿sí? Y si es que en este caso yo voy a necesitar, ¿sí? Establecer una relación de trabajo con el día u hora de trabajo, deberé establecer un contrato a jornal, ¿sí? Que se establezca que se trabajará 2 días del fin de semana, 2 horas hoy que es martes, ¿ya? Bueno, especificaciones en relación a la duración, ¿sí? Que obviamente no van a tener que sobrepasar del día, porque si sobrepasan del día ya se convierten en contrato a sueldo, ¿sí? Una relación larga y prolongada de trabajo. Hay veces que me dicen, no, pero es que a veces igual por cualquier cosa yo solo es de palabra, ¿sí? Le digo como que bueno, venga y le doy como, yo qué sé, $20, $30 y ya le cancelo todo, ¿sí? No hay que hacer eso porque se puede confundir, digamos, las personas más, los trabajadores, en una continuidad laboral, que finalmente no existe. Y ahí les pueden acusar después de no haberles cumplido con el pago de la seguridad social, y es que, no sé qué. Y es porque no se ha generado contratos, digamos, cualquier cosa, ¿sí? Entonces hay que tomar previsión al respecto, ¿ya? Y tomar en cuenta que los contratos, ¿sí? Para el pago de la remuneración pueden ser a sueldo, durando más de un día, o a jornal, ¿sí? Menos de un día, siendo día u hora de trabajo. Esa es la diferencia, digamos, más grande con respecto a estas variaciones en los contratos, ¿sí? Y bueno, con respecto a esto del sueldo, ya vamos a ver, ¿sí? Porque no es lo mismo sueldo y salario, ¿ya? Es una cuestión distinta, si no lo crean. Luego está el de participación y el mixto, sí que es en relación, por ejemplo, a las utilidades, ¿sí? Las utilidades igual es un apartado de este módulo que ya lo vamos a ver, está un poco al final. Las utilidades simplemente son los réditos o las ganancias que me deja un negocio. Si es que yo tengo un contrato de participación, ¿sí? Aquí los trabajadores van a tener, ¿sí? Como parte o van a ser parte más bien de la recepción de utilidades, ¿ya? Una sola vez, ¿sí? Que es lo común, digamos. O sea, reciben, por ejemplo, utilidades de la corporación favorita y esto reciben en el mes del año que esté determinado para pagar y reciben solo una vez, ¿ya? Ahí se puede dar esta característica de los contratos de participación, ¿ya? Porque obviamente es obligación de los empleadores hacer parte de sus trabajadores de las utilidades, ¿ya? Pero solo es una vez, ¿sí? Una vez en el año y listo. Ya les hacemos parte, cumplimos con nuestra obligación de darles sus utilidades y no pasa más nada. Pero si es que se da ya un contrato mixto, es que aparte del sueldo o el salario fijo que tienen mis trabajadores, ellos van a participar constantemente de los réditos del negocio en relación a la contribución de su trabajo. Por ejemplo, si es que yo tengo una empresa grande, ¿ya? Y tengo varios socios. Los socios, ¿sí? Aparte de su salario, sueldo, digamos que trabajen ahí mismo en la empresa, van a recibir los réditos de la empresa, ¿sí? Van a ser también receptores de estas cuestiones por su misma calidad de socios, ¿ya? Por eso es mixto. Aparte del sueldo, reciben la remuneración, por ejemplo, mensual, ¿ya? No es remuneración, es o las utilidades mensuales, ¿sí? Por las ganancias del mes. Entonces, el sueldo y
el porcentaje de las utilidades, y así todos los meses. Por eso es mixto. En cambio, en el de participación es una sola vez, ¿ya? Y su salario sí, o su sueldo todos los meses, y las utilidades solo una vez. ¿Ya? Esto les digo, como les mencionaba al inicio, es como un tipo de contrato bastante aislado, ¿sí? Se da solo en situaciones o en circunstancias precisas, ¿no? Como esto, por ejemplo, de las empresas, de los socios, o los ámbitos que ya son un poco más grandes, ¿sí? Económicamente más fuertes, si se quiere, ¿ya? Esta es la clasificación, por la remuneración, ¿sí? ¿Cómo es que se da el pago directamente de la remuneración, ¿sí? A sueldo, a jornal, o participación o mixto. Los más conocidos, los dos primeros. ¿Sí? Bien. Y otros tipos de contrato que ahora se establecen, miren, por medio de la duración, ¿sí? Esto es en relación al tiempo. Este de acá era el pago, ¿sí? La manera, digamos, en la cual se iba a solventar esta cuestión de la remuneración, y hay otros en relación al tiempo, ¿sí? Pero antes de eso, dígame, Belén. Doc, respecto a del contrato del sueldo, en las cláusulas se debe establecer esto bueno, se entiende que fines de semana se pague más, ¿no? El horario, creo que, no sé si es por ley que en fines de semana se pagan más. Se debe establecer cláusulas adicionales en donde se diga que la hora, digamos, por ser fin de semana va a ser tanto, algo así. ¿Se debe también estipular eso o simplemente de forma general? Ya, perfecta la pregunta. Dos cosas ahí que son muy importantes. A ver, y las estaba como enumerando en mi cabeza mientras hablaba para que no se me vaya. La primera es que si es que, ya las tengo. Si es que mi trabajador, ¿no es cierto? Va a trabajar, su horario de trabajo estipulado en el contrato es de lunes a viernes, ¿ya? De tal horario a tal horario, cumpliendo sus 8 horas de trabajo. Si es que el trabajador mismo le dice, ¿sabe qué? Necesito horas extras. Sí, yo le trabajo sábado y domingo. Sí, en una jornada complementaria o suplementaria, que ya vamos a ver cómo funciona también. En ese caso, si no se necesita estipular nada en el contrato, porque solo le voy a pagar, ¿cierto? Su sueldo, y aparte de eso le hago al final la cuenta de cuántas horas extras me hizo, entonces tenga, ¿ya? Pero ahí es cuando lo que me preguntaba si se estipula en el contrato. Ahí no se estipula en el contrato. Se debería estipular en el contrato, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se produzca, digamos, una jornada, no de lunes a viernes, digamos, sino que trabaja los fines de semana y tiene libre 2 días, ¿ya? Tiene, digamos, ahí libre los 2 días. Ahí no se genera, digamos, ahí no hay que pagarle, digamos, el extra de las horas de sábado y domingo, porque en este caso ya tiene sus 2 días libres otro día, ¿ya? Pero no sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Ahí no se le genera nada. Pero usted me preguntaba si es que yo tengo que ponerle que los fines de semana se trabaja y tiene Como que detallar. subirle las horas. Sí, ¿ya? Por supuesto que sí. Pero sí, siempre y cuando su jornada sea de lunes a viernes. Y se sepa que si es que va a trabajar domingo, hay que pagarle lo que le corresponde a la jornada suplementaria y extraordinaria, ¿ya? Ahí sí. Pero si su jornada ya va de miércoles a domingo y descansa lunes y martes, pues ahí sí no, que ya trabaja, él mismo se ha comprometido a tener libre lunes y martes, y ahí no se pone sábado y domingo. Ya, eso es lo que Ya quería no decir. cuenta como horas extras por ser fines de semana. Ya no, porque ya tiene libre lunes y martes, y ahí sí, él mismo acordó que sí quiere trabajar sábado y domingo. ¿Ya? Sí, si no se Ya. genera, como ya vamos a ver, cálculo de horas suplementarias o jornada suplementaria o extraordinaria. ¿Ya? Y ahí sí no es Ya. necesario, digamos, Muchas tampoco estipularlo, sino que simplemente se paga. Bien, buenas gracias. preguntas, sí, que claro, es importante que pregunten cuánto tengan la. Ya, sin embargo, ya vamos a ver si es que aquel que se haya perdido, cómo se remunera la jornada extraordinaria y suplementaria, ¿ya? Bien, vamos a ver estos nuevos contratos que son en relación a la duración, si es en relación al tiempo. Pondrán atención a esto porque contrato eventual y contrato ocasional, ¿sí? Siempre se confunden, ¿ya? Siempre se confunden. Entonces, dígame, Julia, antes de seguir. Doctora, tenía entendido de que el tiempo suplementario
o horas extras, el día sábado tiene un valor y el domingo tiene otro valor. ¿Es así o estoy confundida? Ya le explico cómo. Sábado y domingo tiene un valor. Sábado, domingo y feriado tiene un valor. ¿Ya? Que hay que O saber sea, el remunerar. mismo valor Sí, el sábado, el mismo valor el domingo. sí, sí, sí. No es que porque es Ya sé. domingo se paga más. Ya, sí. Ahorita vemos eso cuando veamos jornada suplementaria y extra. Sí, pero no es que el sábado se paga más y por el domingo menos o viceversa. No. Fines de semana en general. ¿Ya? Bien. Estos contratos están establecidos en el artículo 14 y 17 del Código del Trabajo. En primer lugar se encuentra este famoso contrato por tiempo indefinido. Este contrato, como su nombre lo dice, tiempo indefinido. Ya, ahí ya le dice, digamos, prácticamente todo. Indefinido es que no se sabe. ¿Ya? El contrato dice es el contrato de trabajo más común en la legislación ecuatoriana que no tiene un plazo fijo establecido para la terminación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé cuándo inicia, pero no sé cuándo termina, porque reglamentariamente debe durar, sí, un año. Pero después sí, ya, el empleador está en las manos del empleador saber si continúa con esa relación laboral o simplemente se genera un contrato por tiempo indefinido, se trabaja el año y hasta luego, ya, chao trabajo. En este caso, no tiene límite, digamos, para dar por terminada la relación de trabajo, pero debe durar mínimamente un año. Y en este caso, para que el empleador pueda dar por terminada la relación con el trabajador antes del año, deberá en este caso, digamos, ingeniarse, ya entre comillas, para obtener el visto bueno o aplicar la figura del despido intempestivo o lo que sea, pero que vamos a averiguar qué es, pero reglamentariamente debe durar un año, ¿ya? Entonces Raúl me preguntaba, ¿qué me decía? ¿Que es cierto que dura un año? O algo así me decía. Sí, bueno, ahorita yo tengo mm, algunos colaboradores asegurados, pero o sea, lo que tengo entendido de que contrato de prueba yo creo que es 3 meses y ya una vez Máximo pasado tres los tres meses. meses, ajá, pasado los 3 meses ya es indefinido. Ujú. Contrato de prueba 3 meses. Ajá, y después de Sí. eso, o sea, ya, si es que el colaborador ya quiere retirarse, obviamente presenta su renuncia. Ujú. Antes ante eso, uno como empleador no puede despedirlo. O sea, eh, si es que todavía el colaborador no quiere salir. Ujú. Ya. Si es que no quiere, claro. Si es que ya quiere, renuncia. Si es que quiere, sí Ajá, puede. Ya, pero no va a sí, salir sí. libre. Ya, sí puede por despido intempestivo o se busca una causal de visto bueno. De poder puede, no debe. Ah, ¿Ya? ya, Ahí sí, ya. hasta el año, digamos. Sí, sí, eso es lo que estaba un poco, no entendía claro, que es hasta los 3 meses como contrato de prueba, ¿no? Contrato de Ujú. prueba si mismo no rinde lo Claro. suficiente, obviamente se puede dar por terminado contrato 3 meses, me parece. Sí, porque es máximo 90 días. La ley establece que la prueba Ajá. máximo 90 días. Sí, Ah, sí ya, está bien. sí, eso no entendía, no estaba muy claro. Ya, ok. A propósito, esto de los 90 días, me parece que es como excesivo. Ya, me parece que sí debería, o es una vulneración, digamos, directa, porque en un mes ya una persona quedaría como verificable, digamos, si es que sirve o no, literal, para el trabajo. Y si es que no, se le puede acusar, pues, de algún tipo de que no pudo o algo así, y se acaba el contrato. Pero 3 meses de trabajo gratis, sí, un poco es como hasta mucho, ¿ya? Pero bueno, así está la Mm, ley, pero es legal, sí. 3 meses y luego, pues, se podrá convertir, dependiendo de las necesidades, en contrato por tiempo indefinido, ¿ya? Tiempo indefinido, un año. Después, sí, ya no se sabe si la relación laboral continúa o no. Obviamente la persona que genera contrato por tiempo indefinido sabe que es contrato por tiempo indefinido porque el contrato mismo le dice que por tiempo indefinido va a durar máximo un año. ¿Ya? Entonces, libre de cualquier previsión que pase. Entonces la persona sabe, ¿sí? Entonces ya no, pasado el año ya no va a poder, digamos, exigir porque le despiden. No, no, no. Contrato por tiempo indefinido, un año, y ahí se termina, digamos, la relación laboral, ¿sí? Entonces, esa Ah, es la característica principal de este contrato, que como aquí dice es el más común de la legislación ecuatoriana y que finalmente sí sirve para, digamos, ampliar
los puestos de trabajo, pero quizá restándole esta cuestión de la estabilidad laboral. Sí, eso digamos que es lo malo o lo poco, digamos, tiene algo de malo eso. ¿Ya? Pero finalmente, si es que se puede trabajar, digamos, preferible un año a no tener nada. Entonces, ahí está como el beneficio. ¿Ya? Contrato por tiempo indefinido. ¿Sí? Pregunta de examen, ¿qué es el contrato por tiempo indefinido? Luego tenemos el contrato de temporada. Sí, tomar muy en cuenta eso. Los mismos contratos ya nos dan los conceptos. Temporada. ¿Qué es una temporada? Es algo que pasa, digamos, durante un lapso específico de tiempo en el año. No pasa siempre. ¿Ya? Por ejemplo, el verano, el invierno, estas temporadas, digamos, climáticas, o las mismas, digamos, modificaciones sociales, como por ejemplo la Navidad, el Año Nuevo, el Carnaval, y bueno, diferentes temporadas. Entonces, estos contratos de temporada obedecen precisamente a eso, ¿sí? La temporada, ¿sí? Porque son aquellos, dicen, razón de los cuales se generan a partir de la costumbre o la contratación colectiva. Se han venido, dice, celebrando entre una empresa o un empleador y un trabajador de forma continua, ¿ya? Y para que se realicen trabajos cíclicos o periódicos, ¿ya? En razón de esto, se da que estos contratos tienen una naturaleza discontinua de las labores, sí, pero gozan, digamos, a la vez de estabilidad. ¿Cómo funciona esto? Si es que se dice que son trabajos cíclicos o periódicos, estamos hablando de que los trabajadores van a ser contratados por ciertas temporadas. ¿Cuáles temporadas pueden ser? Por ejemplo, la temporada navideña, que todo el mundo necesita más mano de obra, ¿sí? La temporada igual de Año Nuevo, una temporada de inicio de clases, ¿sí? Son temporadas específicas en las cuales yo necesito incluir a más trabajadores a mi planta de trabajo, pero se acaba la temporada, se acaba el auge de personas y ya no los voy a necesitar. Entonces, por eso son cíclicos, periódicos. Dice que se da un proceso de contratación colectiva porque se les contrata en grupo, ¿sí? Como que a las mismas personas. Eso también tiene que ver con la estabilidad. Por ejemplo, me ayudaron 5 jóvenes del universitario, estuvieron aquí, y bueno, ya estábamos trabajando, ¿ya? Y el próximo año, en temporada navideña, y el próximo año ya llega la temporada navideña, y yo les llamo y les digo, ¿saben qué? Si necesito otra vez ayuda, es que pueden, vengan, ¿ya? Y vuelven, ¿sí? Si es que tienen la posibilidad. Los contratos de temporada también son muy propios, por ejemplo, de las épocas de elección, ¿sí? Quizá hayan visto ustedes que se convoca, si por lo menos aquí en Quito, como es la sede del CNE, se convoca a una gran cantidad de gente cuando son periodos de elecciones y les dicen, bueno, venga, pero solo por la temporada de elecciones, ¿ya? Porque necesitamos miles de manos, ¿sí? Entonces ahí les contratan, por ejemplo, para el día domingo, ¿sí? Que son las elecciones y son los jefes de mesa, los coordinadores de mesa y, bueno, una serie de cosas. Y trabajan solo en relación a la temporada de elecciones. Se acaba la temporada, se acaba el contrato. Por lo general son 15 días antes y 15 días después, es como que les dura un mes y listo. Y para el siguiente proceso de elecciones, como las personas ya conocen del tema, les vuelven a llamar y les vuelven a convocar y esas personas, si es que tienen la posibilidad, acceden al trabajo. Esos son los contratos de temporada. Ya les voy a tener que pagar en relación al tiempo, a la temporada que yo les necesite y serán trabajos solo cíclicos o periódicos y se pueden dar de forma individual o por lo general serán de forma colectiva. ¿Ya? Entonces, guiarse mucho por esta cuestión de la temporada, ¿sí? Que son lapsos específicos de tiempo en el año que duran, digamos, tienen un tiempo determinado de duración y que no es para siempre. Ya no se van a convertir en mis trabajadores de siempre porque, claro, no los necesito, digamos, en las otras épocas o temporadas del año, ¿ya? Entendido el contrato de temporada, estos contratos se entienden un poco más con ejemplos. Sí, la ley no nos da, por ejemplo, estos ejemplos, pero es bueno, sí, entenderlo siempre por los ejemplos. ¿Ya? Contrato de temporada. Bien. ¿Qué hora es para explicar contrato eventual y ocasional? Déjame ver. Dígame, Belén. El contrato de tiempo parcial también puede ser el que se denomina, perdón, ya me hice bolas. Se denomina también tiempo parcial, el de temporada, o El eso. contrato. El contrato de
tiempo parcial. O es que ya me hizo confundir ahora a mí con lo que me preguntaba al inicio. El contrato Repíteme, que por favor, la acabamos, pregunta. el contrato que acabamos de ver también se puede denominar como tiempo parcial. Ya. Este contrato de hay otro. tiempo, sí, ya, no, sí se puede generar, nombrar, digamos así, ya, pero en la ley está como temporada. Sí, en este caso del tiempo parcial, ese tiempo parcial es como comúnmente se le conoce, sí, pero claro, sí puede ser el contrato de temporada. Por Porque ejemplo, es un este tiempo puede ser, específico en relación a la ejecución del trabajo. Dígame. por ejemplo, este puede ser para el, digamos, el personal que ofrece servicios de limpieza, que es gente que viene, por ejemplo, 2 veces a la semana y ya. Ya. Pero es que si ya viene, por ejemplo, 2 veces a la semana, ¿no es cierto? Vendrá 2 veces a la semana todo el año, ¿no es Claro. cierto? Ya, entonces ahí ya no será como que vienen solo en Navidad y porque hay que limpiar más. Ya, entonces no funciona, digamos, un tanto así. Esos que me dice usted pueden recaer, por ejemplo, en contratos por obra cierta o por tarea, ya que vamos a revisar en qué condiciones se da. Ya, también puede ser un contrato, si en relación solo se le fija el tiempo, ya se le fijan los servicios que se van a prestar, cuánto tiempo va a durar, ya hay contrato de limpieza por tantos días, se le remunera el día y ya, bastaría, digamos, ¿sí? Pero no hay que confundirse con estos de temporada. Catherine, sí me di a entender por qué, sí, porque será como todo el año, ya, como Sí, 2 días, que todo el una año. vez al año y puede volver se los puede volver a contratar. En cambio, este es Claro. 2 veces a la semana, pero es constante, o sea, es fijo. Exacto. Sí, no tiene, Ya. digamos, tanto que ver con esta cuestión de la temporada, ya que es como cíclico al año, pero solo por una temporada que no se repite, a menos que haya, que el país esté tan convulsionado que haya 2 épocas electorales al año, ya, ahí capaz se repite, pero por lo general no, ¿ya? Esa es Ya. un poco la Ya. diferencia, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a explicar esto, sí, el lunes, ya, para que estudien hasta aquí. Hasta el día de mañana son preguntas hasta aquí. Ya, nos va a confundir con eventual y ocasional, ¿ya? Bien, hasta aquí es la lección del día de mañana de los compañeros, ¿ya? Así que a estudiar hasta aquí. A diapositiva 44. Sí, nos falta la mitad para revisar, ¿sí? Así que lo haremos pues del día lunes. Mañana tenemos lecciones. Dígame, Roosevelt. Sí, disculpe, abogada, estaba revisando en el chat del grupo. No sé si estas diapositivas de este módulo ya estarán subidas. Yo mandé el lunes mismo, o bueno, más bien no el martes, creo. Sí, está todo en el chat. Ya, listo, gracias. Ok, Over, dígame. Buenas noches, abogada. Para que me dé justificación, si me puede justificar la falta, así que llegué un poquito tarde. Otra vez, las clases empiezan 7 y 5, ¿ya? Sí, Yo le justifico los atrasos todos los días, ¿sí? Así que por favor conectarse puntual a clases. Dígame, Stephanie. Buenas noches, abogada, ¿cómo está? No, ayer lo que pasa es que el día martes en la noche le había dejado un mensaje porque tenía la reunión de padres de familia ayer de mi niño y no sé si tal vez, sobre la falta de ayer. Sí, no se preocupe. Ya. Si ya me envió el mensaje, yo ya lo leí. Listo, ¿Ya? muchas gracias. Ya, de nada. Los únicos mensajes sí que no presto atención es cuando me mandan una letanía de cosas y no me mandan ni siquiera el nombre. ¿Ya? Entonces, ahí sí, imposible justificarles, es obligación de ustedes, sí, mandar con el nombre, quién es por lo menos, sí, y ahí sí, pues no les voy a estar yo preguntando, disculpe, quién es, no, me mandan con todo y ya, igual las notas de voz, igual de 2, 5 hasta 6 minutos, tampoco los escucho, si es que me van a justificar la falta, por favor, un mensajito y ya, me facilitan a mí también la vida. Bien, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, estudiarán para el día de mañana, ¿sí? Las personas que tienen que dar lección ya saben, ¿sí? Cómo es la metodología, ¿ya? Bien, dicho esto, nos vemos pues el día de mañana. Les deseo que tengan una buena noche y que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Mañana, buenas noches con todos. Mañana, ¿verdad?